Me di cuenta de que si yo vibro en el miedo, estoy recibiendo más de lo mismo. Situaciones de miedo, situaciones de duda. ¿Pero por qué? Porque estamos circulando por la misma autovía. Porque el tener dinero en algunas familias ha vivido como situaciones de muerte, de atracos. Entonces eso genera ahí un lastre que impide que muchas personas puedan generar dinero en su vida. Y cada uno ha venido a impactar en la vida de las personas de una manera diferente, cada uno con sus talentos. Los talentos son regalos. Y todos, y aquí no se salva nadie, todos traemos regalos. Y las enfermedades se crean no por carga genética, entonces creo que todo el mundo tiene la posibilidad de sanar, de recuperarse, incluso de regenerarse a nivel energético, a nivel celular. ¿Podemos sanarnos de una enfermedad con los pensamientos? Sí, y hay un listado de enfermedades que vienen ocasionados por... Bienvenida Maite, coach, formadora, mentora, speaker, todo lo que tenga que ver con la transformación personal. Y ahí es donde quería empezar yo con una pregunta grande, ¿no? ¿En qué momento dijiste, vale, esto no va de transformar el resto, sino de este cambio tiene que venir de mi transformación, ¿no? Bueno, mira, mi primer cambio empieza en el 2011 cuando yo me divorcio. Yo siempre he sido muy calculadora, de hecho luego me decía que soy calculator, calculaba todo, operaba con todo, soy licenciada en empresariales, era formadora en temas de contabilidad, recursos humanos, finanzas, bueno, te puedes imaginar, ¿no? En el 2011 decidí dar ese cambio y la persona con la que yo colaboraba en un centro de formación, que era directora, ya se estaba preparando en temas de coaching, inteligencia emocional, y yo decía, qué bien suena esto, Dios. No tenía ni idea de lo que era. Yo le decía, sí, esto lo tenemos que traer a Talavera, pero ya te digo que yo sin saber de qué iba el coaching ni nada. Y ella siempre me decía, Maite, por favor, vente a una formación de 3 días de inteligencia emocional. Ay, qué bien. Nunca encontraba el tiempo. Ahí estaba mi saboteadora diciendo, tú no vayas por ahí, que eso te va a ayudar a cambiar y a transformarte. Bueno, pues en febrero me divorcio y en mayo ya estoy en un taller de 3 días donde no sabía dónde iba. Y aquí me di cuenta de que tenía que hacer un cambio muy profundo en mi vida porque había mucho lastre a nivel emocional dentro de mí. Con lo cual empiezo a formarme en inteligencia emocional y en todos estos campos ya que tienen que ver con el desarrollo personal. Por lo tanto, mi primer clic y mi primer cambio fue en este momento, en el año 2012, sin saber a dónde iba, pero sí que es cierto que hay algo que siempre he cumplido y es seguir lo que me decía mi corazón, y si mi corazón me decía tienes que hacer esto, allá que me iba, sin saber las consecuencias ni a dónde me iba a llevar eso, pero sí que es cierto que ese fue mi primer momento de cambio y de transformación. Qué bueno, porque has dicho, no tengo tiempo, ¿no? Que nos pasa a todos y al final nos creemos esa excusa, ¿no? Nos ponemos al final, yo lo digo mucho, que tenemos o prioridades o tenemos unas excusas. Eso ya dependiendo de cómo podemos saber que eso es verdad que no tenemos tiempo, o cómo podemos saber que en realidad es una excusa que nos estamos poniendo o una limitación nuestra. Bueno, es cierto que sí que hay momentos donde por aspecto vital no es el momento para hacer ese cambio, esa formación o tomar esa decisión, sí que es cierto. Pero hay otras ocasiones en las que no deja de ser una forma de pararnos, una forma de no asumir la responsabilidad que supone el cambiar y no asumir esa posibilidad de generar cambio en nuestra vida. Por lo tanto, sí que es importante ser consciente, ¿no? Y mirarnos desde fuera y decir, oye, realmente no tengo un momento en mi agenda, o es que es algo que donde estoy ocupando este momento para invertirlo en otras cosas. En mi caso era, bueno, como en ese momento yo estaba casada, decía, no, ahora tengo un viaje con mi marido, ahora no sé qué. Siempre me buscaba alguna historia para no asumir ese momento de cambio. También es cierto que cuando todo pasó, me di cuenta de que cuando lo hice era el momento perfecto. Era cuando yo ya había tomado esta decisión, había tomado las riendas de mi vida y había decidido hacer un cambio a nivel personal. Con lo cual ya lo siguiente fue, bueno, ya tienes la puerta abierta, ahora sigue investigando a ver qué es lo que hay dentro de mí, en este caso de ti, para poder generar un cambio mayor en nuestra vida, ¿no? En mi vida. Y de ahí saltaste a el mundo del coaching. Mira, de ahí comencé a colaborar con esta persona de la que os he hablado, de Pilar Farelo, que era la directora del centro de formación donde yo estaba, y ella ya estaba formada en temas de coaching, inteligencia emocional, con lo cual empecé a colaborar con ella en la parte de logística. Porque claro, yo no estaba preparada ni formada en ese momento en el mundo del desarrollo personal. Solamente me había formado un poquito en inteligencia emocional, pero yo decía, a mí me falta algo. Siempre he sido una persona también muy ambiciosa en aspectos que tienen que ver con el crecimiento personal, ¿no? Siempre me he estado formando, yo nunca he estado parada, ni cuando era calculator ni cuando me fui a la parte emocional, ¿no?
Y es verdad que cuando empezamos a organizar o a colaborar yo con ella en la gestión de formaciones, de talleres de gestión emocional y de desarrollo personal, el estar en la parte de logística a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque luego eso me sirvió para poder preparar yo también mis formaciones y mis talleres y ver desde fuera un poquito cómo se movían las personas, cómo se podían tocar determinadas teclas interesantes dentro de las formaciones. Y a partir de aquí, las personas a las que yo había impartido formaciones de contabilidad, recursos humanos, me decían, oye Maite, que yo quiero también una sesión contigo de coaching. Y yo les decía, sí, yo no soy coach. Y dije, a ver, ya me lo han pedido 2 personas, esto es una señal. Voy a buscar una formación enfocada en el coaching, ¿no? Y en ese mismo año me formé en inteligencia emocional y luego en coaching, pero a petición del público, como se suele decir, ¿no? Y la verdad es que cuando me empecé en el mundo a formarme como coach, dejé todo. De hecho, yo ahí estaba formando a personas en formaciones de 1000 horas, formaciones extensas, ¿no? Y ahí sí que dije, vamos a ver, si quiero dedicarme al mundo del coaching, yo que soy muy de empaparme en todo lo que aprendo, voy a dejar esta otra parte porque si no voy a tener siempre este caramelito de ay no, es que tengo formaciones donde la retribución económica era muy buena y siempre me voy a poner excusas de no es el momento ahora para dedicarme al coaching, ¿no? Entonces dije, voy a dejar todo, me voy a formar. Entonces cuando yo aprendí algo en la formación, automáticamente ya lo implementaba en esas personas que me habían pedido sesiones, bueno, pues ya estaba con ellas durante la semana ofreciéndoles este aprendizaje que yo ya había adquirido durante el proceso, la formación en coaching. O sea, que lo pusiste en práctica tal Inmediatamente. ¿Y qué creencias? Porque fue un viaje también transformador para ti, el meterte de esa parte tan mecanizada, a lo mejor tan número, ¿no? Tan racional, a esa parte más emocional, más espiritual incluso. ¿Qué creencias tuviste que derribar o qué muros tuviste que derribar? Porque supongo que habría alguno. Bueno, muchos. Uno, sobre todo, era que yo no estaba preparada para tener éxito ni para manejar mucho dinero. Esas creencias venían de mi familia, ¿no? Que siempre decían o solían decir, ay, es que nosotros no nos podemos relacionar con esas personas que tienen mucho dinero o el dinero es para algunos. También es cierto que nosotros hemos venido de una familia donde mi abuelo perdió muchísimo dinero, es decir, era como el terrateniente del pueblo, uno de los terratenientes del pueblo y fue perdiendo su imperio, ¿no? Como consecuencia de decisiones de su padre. Entonces una de ellas era esa. Otras era el tema de cambiar en el negocio o en los negocios, porque durante ese tiempo, el previo, yo había sido asesora de empresas en la Asociación y Federación de Mujeres Empresarias. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba muy acostumbrada a hacer planes de viabilidad, pero en papel, muy técnico, muy de cálculo. Y yo aquí decía, aquí falta algo. Aquí falta algo porque nos encontramos con algunos proyectos súper interesantes, muy creativos, muy innovadores, pero al tiempo me encontraba con esas personas y me decían, no, lo he dejado, no estoy teniendo éxito, y decía, hay algo que no me encaja. Claro, lo que no me encajaba es que faltaba por conectar esa otra pieza, es decir, está muy bien la parte racional, la parte de cálculo, que es importante, y la estrategia, ojo, es muy importante, pero también me tuve que encontrar con esa parte de, incorporemos la parte emocional, la parte energética también a los negocios. Y ahí fue un cambio también que yo viví primero en mí, porque los cambios siempre los he vivido en mí, luego los he ido aplicando. Entonces ahí es cuando empecé a hacer ese match, ¿no? Bien, está muy bien la parte racional, pero tenemos otras áreas, como son la parte energética y la parte emocional, que tenemos que conectar no solamente en los negocios, sino en cualquier área de nuestra vida. Wow, eso es un melón, ¿eh? Eso es un melón. Es un melón. ¿Y cómo podemos detectar, ¿no? que esa parte energética y emocional no están cuadradas o alineadas con nuestra parte racional? Mira, hay personas que dicen, lo puedes detectar cuando el negocio no te va bien. Bien, eso lo puedo comprar. Pero es que a veces el negocio sí que funciona, es decir, la facturación o los resultados son más o menos los que queremos tener, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces estamos demasiado inmersas en el negocio. Estamos consiguiendo resultados, pero a través de algo que nos súper encanta, a algunos, que es el esfuerzo y el sacrificio. Entonces estamos perdiendo el poder dedicar o invertir parte de nuestro tiempo que tendría que ser personal al negocio. Por lo tanto, ahí también lo puedes detectar cuando estás dedicándote 100% a tu negocio o cuando estás consiguiendo resultados con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucho agotamiento y cansancio y estrés. Creo que es un momento, sobre todo a nivel de humanidad, donde tenemos que
tomar el pulso de nuestro negocio y darnos cuenta de desde dónde estamos consiguiendo los resultados en nuestro negocio. O sea, que si es cuestión de esfuerzo, o sea, si estamos poniendo, por así decir, mucho esfuerzo y no estamos teniendo los resultados que queremos o que deseamos, es porque hay un desequilibrio. Y luego, por otro lado, cuando estamos dedicando más tiempo del que deberíamos. ¿Por qué? Porque es como si el negocio fuera lo único que tenemos en nuestra vida, que es también algo que hemos ido aprendiendo de las creencias de las que hablábamos hace un momentito, de cuando eres un empresario te tienes que dedicar solamente al negocio. Y de hecho, yo tenía como una de las creencias de, para tener éxito, tengo que dejar todo y enfocarme solamente en el negocio. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que energéticamente el negocio, que también tiene su esencia, te está diciendo, oye, que a mí me estás dando una responsabilidad que tampoco me corresponde, no te pases. Y también se siente que hay demasiada dependencia hacia él. ¿Por qué? Pues porque pensamos que el negocio es lo único que existe en nuestra vida. Y sí, vamos a ser felices si nuestro negocio funciona bien. Bien, pero ¿qué es lo que pasa con el resto de áreas importantes como es el autocuidado, el dedicarle a otros círculos que también son importantes o áreas que también son importantes en nuestra vida, como es el relacionarnos con nuestros seres queridos, con otros entornos, ¿no? Que también nos sirven para crecer, para evolucionar y para equilibrar también nuestras energías, que también son importantes. Y Naite, tú diste ese cambio grande en tu vida, que lo vi en tu charla TED, a raíz de los 40 años, ¿no? Más o menos en torno a los 40. Sí. Entonces, ya para la sociedad, ¿no? Que eso a lo mejor tiene esas creencias limitantes, se piensan que yo hablo de 40, pero pueden ser 60 o 70 y no creo que nunca es tarde, pero la gente no suele pensar eso. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que a lo mejor tienen más edad de la que se piensan para tomar los cambios necesarios en su vida, tomar las riendas, dar ese cambio que siempre han querido hacer pero piensan que ya es tarde? ¿Qué le dirías a esas personas y qué aprendiste tú de haberlo hecho a esa edad? Hay un único momento, bajo mi punto de vista, en el que ya es tarde, y es cuando ya no estamos aquí. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de crecer, igual que cada día te despiertas y es diferente, por mucho que tú pienses que todos los días son iguales, siempre hay algo diferente a lo largo de tu día. Empezando por el clima, empezando por las personas con las que te encuentras, ¿no? Por lo tanto, cada día ya es diferente. Ahora, si tú te das cuenta de que cada día tienes la oportunidad para decidir, entonces te das cuenta de que tienes la posibilidad también de decidir generar un cambio en tu vida. Nunca es tarde, porque además hay otra creencia que se nos ha inculcado, que es empezamos de cero. Y yo digo, es que no empezamos de cero. Ni siquiera empezamos de cero cuando nacemos, porque ya traemos todo ese bagaje que traemos. Si crees en otras vidas ya, otro melón del que hablaremos otro día. Y si además te das cuenta de que traes toda esa herencia de mamá y de papá, pues imagínate que no empiezas de cero, ¿no? Por lo tanto, nunca empezamos de cero. Cuando yo di ese cambio con los 39, 40 años, no empezaba de cero porque yo ya tenía esta experiencia en el mundo de la formación, en el mundo del asesoramiento personal o empresarial. Y también tenía esa experiencia mía a nivel personal de todas estas formaciones que yo había recibido en el campo energético. Reiki, masaje metamórfico, todas, cábala cuántica, que yo decía, pero ¿y esto no me va a servir para nada? Solamente para mí a nivel personal. Y hubo un momento también, un poquito más adelante, donde me di cuenta de que ahí tenía que fusionar ya esa experiencia que tenía, que había integrado a nivel personal, pero que también la tenía que incorporar en el mundo del negocio. Por lo tanto, nunca es tarde para hacer un cambio, ni para hacer un cambio de negocio, porque hay otra cosa interesante y es, bueno, como ya he puesto en marcha un negocio, ¿cómo voy a cambiar ahora? Pues sí, que el negocio a veces también tiene que dar un giro. Insisto, esto no significa que empezamos de cero, significa que ponemos encima de la mesa todas las piezas de puzzle y vemos a ver cuáles mantenemos, cuáles cambiamos o cuáles damos ahí una pinceladita para darle un color distinto también. Y has hablado también, lo has dicho antes, ¿no? Que tenías como una especie de losa por la herencia genética de tu abuelo. Ahora has vuelto a hablar otra vez de la herencia genética. Ahora está muy de moda, yo cada vez lo hablo más, el tema de los genotipos, ¿no? O sea, el tema de la herencia genética, cómo nos afecta lo que han hecho nuestros antepasados a nivel social, emprendedor, profesional, en relaciones. ¿Qué importancia le das tú a eso? Háblanos un poquito más de qué opinión tienes sobre ese tema, que creo que ahora está muy, muy de moda. Bueno, tiene mucha importancia. De hecho, hay un autor que se llama Bruce Lipton, que es psicólogo y que es el padre de la epigenética también, y nos dice que en nuestras células están impresas la información que tenemos de otras generaciones. Habla de hasta 7 generaciones. A mí no me gusta mucho hablar de cifras exactas porque pueden ser 7, 8, 9. Yo creo que cada uno trae un 5 anclado de determinadas creencias, ¿no?
evidentemente lo que tú estás escuchando en tu familia, cuando hablo de familia es esta familia que está en este momento presente, no solamente escuchas sus vivencias actuales, es que en todas las familias se habla de lo que hizo el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y si tú observas y escuchas desde fuera, no metiéndote en la conversación, sino desde fuera, ¿qué se está hablando de manera repetida en mi familia? Entonces, tú lo ves como un observador, dices, ¡buf! Mira esta información que yo he estado escuchando desde que soy pequeñita y de la que no era consciente. Entonces, para mí es muy importante esas vivencias que han tenido nuestros parientes, por decirlo de alguna manera, de otras generaciones, porque esa carga también está impresa dentro de nosotros, puesto que es desde ahí también desde donde nos estamos comportando y a veces repetimos lo que ellos han hecho o a veces buscamos hacerlo justo lo contrario, pero desde la rabia. Y es, yo no voy a volver a repetir lo que hizo mi abuelo. Con lo cual lo estoy haciendo de una manera incorrecta bajo mi punto de vista, porque estoy buscando un cambio en mi vida, pero desde la emoción de la rabia, no comprendiendo que mi abuelo lo hizo como lo hizo y no observando ese aprendizaje que me trae y que me coloca encima de la mesa ese abuelo o esa persona que ha vivido en otra época y que me trae también una información muy importante. Claro, y encima, sobre todo que habrá cosas negativas, ¿no? Que habrá pasado en el pasado y que tú al oírlo tanto, al hablar tanto de ello, lo verás como algo normal, ¿no? Como que tiendes a eso, ¿no? Tienes esa tendencia a, pues, oye, si a mi abuelo le pasó esto, a mi padre le pasó esto, me va a pasar a mí, ¿no? O sea, eso lo verás también en la gente. Claro, se replica y sobre todo porque a veces es que no vemos ese aprendizaje que nos trae esa persona. Y esa persona nos trae un aprendizaje para que no se vuelva a repetir, pero desde otro lugar, ¿no? Que no se vuelva a repetir, pero desde el punto de vista de, oye, voy a observar qué puedo aprender yo de cómo vivió esa persona, de cómo tomó esas decisiones y de qué eligió vivir. Porque aquí entramos, colocamos otra cosa y es, oye, cada persona elige vivir su vida. Cada persona elige sus experiencias. Y cada persona elige sus decisiones. Entonces, si yo elegí antes de venir aquí cuáles eran esas experiencias de vida que yo iba a tener, las elegí para aprender. Oye, no las elegí para repetirlas una y otra vez. Entonces, de ahí también sale de esa rueda, de ese bucle en el que a veces entramos sin darnos cuenta y entramos en el bucle de lo que sucedió en nuestra familia, insisto, repitiéndolo o buscando hacer justo lo contrario. Y es verdad que eso te das cuenta cuando vas, por ejemplo, pues a ver a la familia de tu amiga o a la familia política, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no os habéis dado cuenta de que todos, yo qué sé, habláis del mar y vivís en el centro de Madrid, ¿no? O algo así. Y dices, ¿os habéis dado cuenta que tal? Y muchos no son conscientes, no somos conscientes, ¿eh? Porque lo damos tan, como decían esto, lo damos tan normal que incluso lo damos como veraz. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes, que supongo que es el primer paso de todo eso, cómo podemos ser conscientes de, oye, esto a lo mejor no nos está potenciando, sino que a lo mejor nos está un poquito encasillando? El primer paso para cambiar empieza por la observación. Por la observación, sí. Porque solemos entrar en el fallo o solemos entrar en esa repetición. Mira, yo siempre digo que nosotros estamos representando un teatro, una obra de teatro. Cada persona de nuestra familia tiene su papel. Si tú observas a tu familia, la familia más allegada, que es a la que más conoces, ¿no? Pues puedes decir, este es el papel, esta persona ha asumido el papel de víctima, esta persona ha asumido el papel de la persona que juzga, este asume el papel de la persona que ni le va ni le viene nada y es como si todo le viniera bien, aunque a veces eso también es un escudo, ¿no? Bien, entonces, cuando tú observas a tu familia o a otra persona, no desde el juzgar, sino desde el modo observador, te colocas en una posición donde tú puedes ver sin meterte en ese papel ni en ese teatro, entonces aquí la jugada es mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso te permite tomar conciencia de cuáles son esos cambios que tú quieres adoptar en tu vida. Y te permite observar, como decíamos antes, oye, ¿qué es lo que yo he venido a aprender de mi familia? Entonces, creo que ahí se genera mucha más magia. Que no entras en ese modo de, ay, esta persona lo está haciendo mal, o fíjate, esta persona de mi familia debería de cambiar esto. Oye, que no somos quienes para elegir qué es lo que tienen que cambiar otras personas. Sí que traemos la responsabilidad de elegir cuál es el cambio que yo misma quiero hacer en mi propia vida. Y entiendo que esto también tiene que ver mucho con las personas que te rodean, porque al final son esas creencias o esas ideas que estás todo el rato escuchando. En el caso de la familia te viene, aunque luego puedes crear tú tu propia familia, tus amigos, tu pareja.
¿Cómo haces para identificar esos entornos que, oye, este sí me puedo alimentar o seguir aprendiendo, y hay otros que, bueno, pues a lo mejor marco más distancia, ¿no? A mí lo que me ha funcionado es observar cuál es ese entorno que me ayuda a crecer, cuál es ese entorno que me potencia, cuál es ese entorno con el que me siento también, yo soy muy de sensaciones, con el que me siento en calma. Y donde no tengo que estar en la defensiva siempre, que también hay una parte mía, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo, cuál es ese entorno donde yo me siento en calma, donde me siento feliz, donde siento que me ayudan a crecer. Para mí eso es fundamental. Y ese entorno es el que tenemos que proteger. Hay otros entornos de los que no podemos salir porque pertenecen a ámbitos, por ejemplo, el personal, el de trabajo. Evidentemente no podemos salir, pero sí también podemos elegir cómo nos empezamos a colocar de otra manera en ese entorno. Por lo tanto, cuando tú dices o cuando tú te das cuenta de que, oye, esta persona no me está ayudando a crecer o puede ser un poco tóxica, bien, elijo no hacerle caso, elijo no escuchar lo que me está diciendo y elijo cuestionar esa información que me está facilitando. Elijo aprender de cómo está viviendo ella o él. Y elijo revisar si esta persona está siendo mi espejo. Y es algo que yo también estoy repitiendo en otro entorno, en otro área o en otra faceta de mi vida. A ver, es verdad que en general el entorno nos afecta a todos y suele ser lo que nos limita muchas veces, sobre todo si el entorno es limitante en el sentido de con sus creencias, con su sistema, está en el sistema, como decimos aquí muchas veces, si tú quieres salir del sistema. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el obstáculo? O sea, ¿te ha pasado una vez en tu vida en la que tú hayas sido el obstáculo para avanzar? ¿Y qué pasa cuando lo somos? ¿Qué hay que hacer? Si es que la historia es que la mayoría de las veces nosotros mismos somos ese obstáculo. Empezando porque compramos esa creencia. Cuando yo compro esa creencia, yo misma estoy eligiendo comprarla. Nadie me dice, tómala. Me la están ofreciendo. Entonces, en ese momento eres el obstáculo. Y otras veces, pues yo he sido víctima de mis propias creencias con respecto a esa limitación hacia el éxito, esta limitación con respecto a la gestión del dinero, esta limitación con respecto a la posibilidad de tomar una decisión y cambiar. Claro que sí. Esos momentos de cambio de los que os hablaba anteriormente, para mí no fueron fáciles, porque yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer este cambio? Cuando dentro de mi entorno eso no había existido, cuando no se había realizado, ¿no? O qué van a pensar. Ahí nos estamos dejando llevar por el entorno, pero el obstáculo somos nosotros mismos, evidentemente. ¿Y te arrepientes de algo, de haberlo hecho antes, de haberlo hecho de otra forma? Pues la verdad es que no. No, porque cuando tomé la decisión o las decisiones, para mí era el momento perfecto porque era cuando ya tenía esa fortaleza para hacerlo o la sabiduría para poder hacerlo. Si a lo mejor lo hubiera hecho antes, que en algunos momentos a lo mejor sí que me hubiera gustado, puede que yo no hubiera estado preparada. Entonces, ¿de qué me sirve arrepentirme si no voy a hacer ningún cambio? Ahora, esos momentos donde he estado en bucle, que creo que la mayor parte de las personas en algún momento sí que lo han estado, pues en esos momentos donde estamos en bucle es, creo que el momento perfecto para decir, salgo de ahí. No me voy al pasado y digo, ay, si hubiera hecho este cambio, si lo hubiera hecho antes, no me sirve de nada porque no lo puedo cambiar. Lo que sí que puedo cambiar es este presente, es lo único que podemos cambiar. Y en ese camino invertiste muchísimo tiempo y dinero en formación, ¿no? Para cambiar. ¿Qué es lo más doloroso que viviste en ese proceso y qué es la lección más grande que aprendiste? Lo más doloroso es la falta de autocuidado que había tenido hacia mí misma. Porque yo he sido una persona muy enfocada en las personas, en los demás. En el tipo 2, ¿no? Sí, en cuidar, en que todo el mundo esté bien, ¿no? Sí. Claro, que todo el mundo esté bien a costa de mi salud, incluso que en algún momento sucedió, ¿no? A costa de mi salud energética, mental y física. Entonces, cuando me di cuenta de que también era algo aprendido, porque esta parte sobre todo la aprendí de mamá, ahí sufrí, porque me costó salir de ese rol. Me costó salir del rol porque decía, ¿y ahora qué van a pensar esas personas a las que he estado cuidando tanto? Y ahora me coloco mirándome a mí misma. Para mí era una manera de ser egoísta, entendiendo la palabra egoísta como nos enseñaron de qué mala eres, qué mal lo estás haciendo, ¿no? Entonces, ese fue uno de los mayores momentos de sufrimiento para mí. Y el mayor aprendizaje también fue ese, el darme cuenta de que cuando yo me cuidaba, podía cuidar a los otros desde otro lugar. Cuando yo me permitía crecer,
en todas las áreas, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel personal, a nivel de negocio, a nivel de oportunidades. Esto permitía que otras personas también me pudieran ver como ejemplo. Hoy me venía mucho esa palabra de ser ejemplo. Y el ser ejemplo no es, ay, que soy ejemplo, qué bien, desde el ego, sino, oye, cuando das ejemplo, estás permitiendo que otras personas también puedan generar ese cambio, te puedan mirar desde un lugar también de sabiduría y puedan darse cuenta de que ellos también pueden conseguirlo. Y además hablas mucho de que, claro, sobre todo a las mujeres, ¿no? Nos enseñan a dar, ¿no? A cuidar, es verdad. Pero cómo hacerse ese cambio para también recibir, que dices, ¿no? Oye, que también tenemos que estar preparadas o preparados para recibir. ¿Cómo haces esa transición? La transición tiene que ser paulatina. Yo siempre he creído en los cambios no lentos, pero sí en esos cambios donde tú vas siendo consciente, efectivamente, y vas observando. Un cambio demasiado rápido no te permite observar. Si lo consigues, fenomenal, pero a veces ese cambio viene con una caída, una recaída, ¿no? Y es, ay, me he caído. No, no te has caído. Te has caído, pero estás en otro lugar, porque anteriormente ya diste un paso. Entonces, el darte cuenta de la importancia de esos cambios que estás teniendo, aunque sean pequeños, implica que tú te estés observando y seas consciente de esa evolución que ya estás teniendo. Y ahí es donde está el éxito, ¿eh? Justo el tema de lo que dices de los cambios, claro, al final si no son graduales, al final no hay consistencia, ¿no? Yo creo que eso pasa en todo, lo puedes ver en cualquier sector, tanto a nivel físico, mental, o sea, si al final haces cambios muy, muy bruscos, ya no lo que dices tú, que es súper importante, ¿no? Que no lo estás valorando ni lo estás viendo bien, sino que encima es que al final no está creando una consistencia en el largo plazo, que eso también es lo que queremos con los cambios, ¿no? Claro, es que el cambio viene con un entrenamiento. Vosotros que sois expertos también en todo lo que tiene que ver con entrenamiento. Claro. Una persona no cambia su cuerpo de la noche a la mañana en un día. Bueno, si lo hace, yo siempre digo, por favor, me avisas, que yo me voy a esa transformación, ¿no? A nivel energético, a nivel emocional, a nivel físico, ese cambio no viene de la noche a la mañana. Primero pasa por observar, en segundo por soltar determinadas cosas que te sobran, y en tercer lugar, por incorporar otros aspectos que son importantes para tu evolución y para tu cambio, ¿no? Tu transformación. Entonces, ese cambio viene con el tiempo. ¿Cuánto? Cada persona necesita un tiempo concreto. Yo no creo en esas frases milagrosas de transforma tu vida en 30 días, o en 60, o en 90. Depende del momento en el que estés en este momento de evolución, de toma de conciencia, y depende también de cuáles sean tus objetivos, cuál es tu entorno y cuál es ese anclaje que tú tienes también que te está jalando, como dicen los colombianos, y está impidiendo que tú puedas avanzar. Y has hablado justo también de éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Maite? Pues mira, para mí el éxito es conseguir lo que a mí me da la gana. Lo que a mí me da la gana, sin cuestionarme si está bien o está mal, simplemente lo quiero hacer, lo hago y lo consigo. Con independencia de si me caigo o no. Es decir, si me caigo me levanto. Para mí también ese es el éxito. El éxito no es no cuestionarme. El éxito es observarme, ser consciente de mí y sobre todo hay una palabra que para mí es importante y es el amor, amarme, valorarme y respetarme. Ahí, para mí ese es el éxito en la vida. ¿Y qué importancia tiene dentro del éxito el dinero? Que yo sé que hablas mucho del dinero, la reprogramación y tal. ¿Cuáles fueron tus bloqueos en este sentido, en el ámbito del dinero? ¿Y qué importancia le das con el éxito? A mí me encanta el dinero. Y me encanta hablar de dinero precisamente porque en mi familia no se hablaba de dinero y precisamente porque uno de mis mayores aprendizajes fueron mis crisis financieras. Entonces, el primer imperio del que yo hablo, yo lo conseguí pues de una manera sin pensarlo, ¿no? Empecé a ganar bastante dinero, mi marido en ese momento también lo percibía bastante dinero y empezamos a crear un imperio del que no éramos conscientes, pero yo tenía un gran miedo y era perderlo. Entonces, ¿desde dónde creé ese imperio? Desde una emoción que era miedo a no tenerlo, miedo a perderlo, que era algo que había pasado en mi familia, ¿recordad? Entonces, el dinero claro que es importante porque te permite conseguir determinadas cosas. Ahora mismo estamos en un sitio precioso en Madrid, esto se paga con dinero. Los viajes que a mí me encanta hacer requiero de dinero, aunque sea para tomar un vuelo y luego hacer lo que me dé la gana donde sea, ¿no? Esa es la importancia del dinero. El dinero es una herramienta y como tal hay que darle importancia, igual que le tengo que dar importancia a mi coche, a mi casa, etcétera. De manera que cuando tú te das cuenta de que el dinero es un vehículo
que te ayuda para trasladarte y conseguir las experiencias que tú quieres en la vida, ahí es donde está la importancia del dinero. Ahora, hay que desapegarse también de él, ¿no? Muchas veces de el querer amasar por amasar, el querer tenerlo por tenerlo. Hay que darle la intención que tú le tienes, que tú quieres, de qué es lo que tú quieres conseguir. Es decir, el dinero tiene que venir con una intención en tu vida. ¿Para qué quiero este dinero? ¿Para qué quiero hacerme millonaria? Y también darte cuenta de que hay personas que no tienen que hacerse millonarias porque para ellas el hacerse millonarias no les da la felicidad o no les genera calma o no les genera alegría, ¿no? Por lo tanto, es importante que cada uno se coloque ese listón de cuál es el volumen, cantidad de dinero que quiere tener, pero con una intención. Quiero ser millonaria. ¿Para qué quieres ser millonaria? Claro. Pues una intención. Y luego revisar si el conseguir ser millonaria o millonario pues genera también un poquito de miedo. ¿Qué hago luego con ello, no? Y ahí es donde está ese miedo al éxito del que hemos hablado anteriormente también. Y en toda esa experiencia que tienes tratando este tema concretamente, el dinero y la abundancia también, ¿cuál es la creencia que más tenemos, ¿no? Más recurrente en que bloquea ese dinero o llegar a esa abundancia? Hay varias. Una es, para conseguir dinero me tengo que esforzar mucho, ya lo hemos hablado anteriormente. 2, yo no he venido a tener dinero o a ser abundante por la programación que traemos de nuestras familias. Y 3, si lo consigo lo puedo perder. Hay espacios, entornos donde, y yo de hecho lo he vivido, no en mi familia, sino en otros entornos, en otros países, donde el tener dinero genera miedo. ¿Por qué? Porque el tener dinero en algunas familias se ha vivido como situaciones de muerte, de atracos, etcétera. De hecho, en algunos países todavía se vive, ¿no? Entonces eso genera ahí un lastre que impide el que muchas personas puedan generar dinero en su vida. Dinero, abundancia, prosperidad, que para mí es la riqueza. Es decir, la riqueza no es solamente tener dinero. La riqueza es tener las posibilidades que tú quieras en tu vida y poderlas conseguir de una manera sencilla y fácil. Lo que no significa no tomar acción. A veces te confunde cuando yo digo, oye, es que a mí no me gusta conseguir las cosas con esfuerzo. Bueno, pues entonces es que no tomas acción. Sí que hay que tomar acción. Porque energéticamente hay una ley del universo que es la ley de la acción. Entonces la acción se tiene que tomar, pero una acción con conciencia. Y en tu charla TED hablaste justo de esto del miedo al éxito, que lo has nombrado varias veces ya. ¿Por qué nos aterra más el miedo al éxito casi más que el miedo al fracaso? No es que nos aterre más, es que no lo hemos visto. Es decir, la mayor parte de las personas hemos visto que hay miedo a fracasar. Entonces es como lo más generalizado o lo más observado. Es más cercano, ¿no? Sí, También, ¿no? Claro. Como más visible, lo que no significa que haya personas que tengamos miedo al éxito. ¿Y ese miedo al éxito qué implica? Pues que haya personas que a lo mejor digan, oye, ¿y si tengo más éxito, cómo voy a gestionar yo esta empresa? Voy a tener que contratar a personas, hay que revisar esas creencias que tenemos sobre la manera de gestionar los negocios o la manera de gestionar a personas o nuestra capacidad de gestionar personas, dinero, éxito, proyectos, etcétera. Hay otro espacio también que interviene que es ¿qué voy a hacer si tengo éxito? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi pareja? ¿Con mis hijos? ¿Cómo los gestiono? Entonces, fíjate tú si hay miedo al éxito. Y luego hay personas que dicen, hey, es que no es que solamente tengo miedo a tener éxito, es que luego tengo miedo a perderlo por esa programación que traemos de otras generaciones o de vivencias que nosotros hemos tenido anteriormente donde hemos conseguido algo y lo hemos perdido. Entonces, ahí es donde está anclado ese miedo al éxito, pero por la consecuencia que tenemos anclada de si lo tengo, lo puedo perder. Y eso también está un poco relacionado con gente, yo he conocido ese tipo de perfil de persona que parece que se autoboicotea para no conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, puede estar relacionado eso con el miedo al éxito o con el miedo de si cumplo mis objetivos, ¿ahora qué hago, no? No sé, puede estar... Claro, porque si cumplo mis objetivos, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que ir a por algo mayor. Oye, no, empieza a disfrutar de eso que ya has generado, ¿no? Empieza a consolidarlo y empieza a mantenerlo. Porque hay algo de lo que no hemos hablado, que es el disfrute. En ese proceso de conseguir objetivos tiene que haber disfrute por todos sitios, por favor. Porque además el disfrute nos ancla y nos lleva a una vibración también diferente a la vibración del miedo. Y siempre el disfrute por el miedo. Siempre, siempre, siempre. Vosotros que lo veis también con el ejercicio, con el deporte. Claro, cuando tú pones música o cuando dices, oye, vamos a conseguir este reto, estos abdominales, este ejercicio, el que sea. Y lo hacemos, venga, que puedes, ¿qué tal? Pero no solamente el que puede, venga, que puedo. No. Vamos a disfrutar con eso que estamos haciendo, ¿no? Es súper importante.
Sí, de hecho, hace poco me pasó con una sesión que me acuerdo que yo me fui como un poco rara, porque es verdad que tenemos, está la idea de que cuando vas a una sesión de entrenamiento mental, de coaching, tienes que salir como, ¡wow! El mundo es maravilloso. Y hay veces que remueve cosas. Entonces, ¿sabes? Como con el estómago removido y dices, aquí ha tocado algo, ¿no? Y recibí un mensaje, ¿no? Y yo me fui así un poco también, pero la otra persona se fue y me escribió al rato, me dijo, oye, no lo he dado todo, no lo he dado, o no he sabido disfrutarlo, ¿no? Y digo, no, es que a lo mejor hoy tocaba pues esa parte para que luego tú puedas disfrutar. A lo mejor hemos tocado ese bloqueo que te estaba impidiendo llegar a otro lado, ¿no? Entonces, en toda tu experiencia que has tenido también pues, en otros países, ¿nos pasa igual? O sea, culturalmente tenemos también estos miedos o dejamos de disfrutar también en cuanto al éxito. Sí. Igual. Sí que es cierto. A ver, la programación es la misma. Ahora, sí que es verdad que dependiendo del país del que seamos originarios, tenemos una serie de creencias o de comportamientos diferentes. Por ejemplo, hay países como los que pertenecen a Sudamérica, donde están muy acostumbrados al fracaso o están muy acostumbrados a las penurias, ¿no? Entonces, ellos han aprendido a tener mucha resiliencia. Han aprendido a ser muy, muy autónomos, son muy emprendedores. Entonces, se les cae un negocio y no te creas tú que les cuesta, crean otro. ¿Por qué? Porque es algo que les ayuda a sobrevivir, están en modo supervivencia. Al igual que te digo esto, te digo que ese modo supervivencia es un modo del cual a veces les cuesta salir. De hecho, cuando toman la decisión de irse a otros países como por ejemplo Estados Unidos por proximidad o a España, que es un país que les encanta, también por cercanía energética, ¿no? Y de conexión que tenemos de ancestros, pues vienen con una carencia que es tener miedo o pena, como dicen ellos, que es la vergüenza, a disfrutar de sus logros. Porque saben que en el país de origen todavía hay personas, suelen ser papá, mamá, hermanos, donde están viviendo en precariedad. Entonces les cuesta disfrutar de eso que han conseguido y a veces generan una carga de la que siempre les hablo, que es, has generado una carga que es parte de lo que yo consigo con mi decisión de irme a otro país, con las consecuencias y esos cambios que ellos han tenido que pasar y atravesar, ¿no? Parte de lo que yo consigo te lo tengo que dar a ti, que estás en otro país. Entonces eso genera mucha carga energética. En España es cierto que hemos tenido antepasados que han salido fuera de España, a Cuba, a Venezuela, salieron mucho. En mi familia también lo tuvimos, ¿no? Pero hubo un momento en el que sufrieron también muchos engaños, muchas decepciones por el hecho de inmigrar. Entonces, eso también lo tenemos anclado en nuestro país. Con lo cual ha habido una generación ahí de transición, que es la de nuestros padres, donde algunos han tenido miedo a salir. Y esto todavía nosotros lo tenemos anclado. A mí me sucedió también, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué se dice de Estados Unidos? Es el país de las oportunidades y lo tienen súper anclado. Entonces, esa es una creencia colectiva. El país de las oportunidades. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, porque como hay tantas oportunidades, es que está anclado en la memoria colectiva. Sin embargo, en España te caes, ¡buf! ¡Qué fracasado! Verás tú, cámbiate, dedícate a otra cosa, vete a trabajar para una empresa. Claro. La memoria colectiva de nuestro país es diferente. Entonces, hay que observar esas memorias colectivas, qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que también necesitamos cambiar. En el mundo justo de la empresa, es verdad que en Estados Unidos, si fracasas en una startup, por ejemplo, la siguiente startup que creas tiene muchas más posibilidades de cerrar una ronda de financiación porque los empresarios allí, los inversores, piensan que has equivocado y has aprendido. Entonces, está más cerca de que salga bien. Entonces, como que es mucho más sencillo el captar financiación, que tiene su lógica. Yo creo que eso lo compartimos aquí los tres. Sí. Pero, claro, aquí en España es justo lo que dices tú, es lo contrario. Es, y lo ha hecho, ya ha hecho 2 proyectos y los dos han salido mal. ¿Por qué será? El tercero también va a salir mal. Y es que no tiene ningún sentido si te pones a plantearlo, pero al final, claro, es lo que dices tú de la conciencia colectiva, ¿no? Que sí que piensan así y aquí pensamos completamente lo contrario. Mira, no tienes nada más que ver cómo se vivía en España hace poco tiempo, ¿no? Lo usual es que una persona que trabajara para una empresa, si era exitosa, había trabajado 20, 30, 40 años. Fíjate, lleva tanto tiempo trabajando en esa empresa. Madre mía, qué bien. Ahora, los que hemos ido cambiando, algo malo tiene que tener porque ha hecho muchos cambios, ¿no?
¿Algo malo? No, que soy inquieta, que tengo ese deseo de cambio, que tengo ese deseo también de sentirme libre, que tengo ese deseo de crecimiento y de evolución. No se vea desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, ya en los negocios se ha vivido de una manera diferente el hecho de anclar un negocio, de tener un negocio en Estados Unidos, a tener un negocio aquí en España, que es el país sobre todo que conocemos, o tenerlo en Venezuela, en Cuba, me da igual, en Argentina, da igual. De hecho, aquí te dice, cuando tienes un trabajo en una gran empresa, o sea, conocida o tal, y dices, no, mira, es que ahora quiero emprender, ¿no? Quiero hacerlo, y dices, bueno, estás loco, ¿no? ¿Qué haces? Si aquí tú tienes todo asegurado, que además aquí hasta te prejubilan, o sea, qué maravilla. Y luego dices, ya, pero no es mi sitio, por lo que sea, yo tengo la sensación de que puedo hacer otra cosa o quiero dar otra cosa al mundo, ¿no? Y aquí a veces tienes que ponerte tapones y decir, venga, voy a escucharme yo. Porque si escucho todas las opiniones, es verdad que es como una voz cultural. Además, te das la sensación de que efectivamente esto no viene ni de tu familia, ni sino que es general de nuestra cultura. Claro, son memorias colectivas. De hecho, cuando imparto formaciones en empresas, muchas veces cuando estamos buscando la evolución del equipo, siempre digo, vamos a escuchar la voz de la persona. Porque a veces le hemos colocado en un puesto de trabajo en el que a lo mejor esta persona no es feliz o donde no está desarrollando todas sus competencias al máximo o donde no se le está dando la oportunidad de mejorarlas o de crecer o de anclar competencias desde otro lugar, ¿no? Entonces observemos también cuál es esa voz de la persona, si es que se quiere mantener en la empresa, y revisemos dónde quiere estar en este momento y cuál es su etapa vital, su etapa de evolución también, que es algo que también tenemos que escuchar. Nosotros, por ejemplo, como casi todo el mundo, sí que hemos nacido con esas creencias, ¿no?, de la gente de alrededor de los suyos, que estés en un trabajo estable, que te dé seguridad, 14 pagas, X, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo justo os preguntaba un caso de que a lo mejor el éxito es a nivel empresarial es estar mucho tiempo en una misma empresa, que lo pensaba gente y tal. Yo veo eso en alguien cercano y ya me choca muchísimo y pienso que es justo a mí en mi cerebro, por ejemplo, viene más la palabra fracaso que éxito, ¿vale? Pero también me hago luego ciertas preguntas que me ha pasado con algunas personas que he conocido, que es, ¿pero en el mismo sitio? ¿O has sido de repente, has pasado a ser jefe de departamento, luego jefazo de no sé qué, luego te han trasladado a otro país, tal? Cuando veo eso digo, vale, tiene sentido, ha ido evolucionando, ha ido mejorando y aunque sea dentro de una misma empresa, bueno, me parece que está como creciendo en su camino, ¿no? Pero cuando veo, no, llevo 15 años igual, hay gente que lo ve como si fuera algo exitoso y yo lo veo, sinceramente me parece un poco fracaso porque creo que no ha podido avanzar mucho y seguramente tiene todos los indicios de que no sea una persona que sea lo que comúnmente llamamos feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, que hemos tenido ese entorno, podemos pensar así, por ejemplo? ¿Y por qué crees que ha influido para que nosotros pensemos así? Hablo ya justo de nosotros, por ejemplo, y otras personas piensen lo contrario. Mira, aquí también entra en juego una cuestión y es un aspecto del que nos habla Tony Robbins, que son las necesidades. Todos sabemos las necesidades de Maslow, las hemos conocido muchísimo cuando hablamos de marketing, y Tony Robbins nos dice, oye, hay diferentes tipos de necesidades, una necesidad es la de seguridad y otra es la de variedad. Entonces, las personas que tienen muy anclada la necesidad de seguridad son personas que necesitan estabilidad en la parte económica, en la parte social, en todas las áreas de su vida. Entonces, estas personas buscan esa seguridad, ¿cómo? Pues conservando su trabajo, conservando ese nivel que para ellos les satisface a nivel económico, y estas personas van a cambiar de una forma, o sea, no van a cambiar de una manera fácil de trabajo. ¿Por qué? Porque ese cambio les va a producir inseguridad, con lo cual aquí no se van a sentir felices. Ahora, los que estamos más loquillos, ¿estamos satisfaciendo esa necesidad de variedad? Seguramente que a vosotros os pasa. Yo este fin de semana que estaba con la familia me decían, ¿qué tal mete? Yo, bien, porque ahora estoy creando otra cosa nueva y tal. Y bien, claro, sí. Esto yo me aburro de hacerlas con las mismas cosas. Porque tengo muy alta esa necesidad de variedad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos encontramos, los que estamos en variedad, nos encontramos con personas que están en seguridad, decimos que aburridos o que poco éxito, ¿no? Para ellos a lo mejor el éxito lo han encontrado así. Ahora, los que se encuentran con nosotros dirán, madre mía, qué locos, qué inseguros, o sea, inseguros porque es cada día una cosa, a ellos no les genera seguridad, qué perdidos, como dices tú. Entonces,
la cuestión está en encontrar cuál es ese punto donde tú estás en equilibrio. ¿Cuál es ese punto donde tú estás desarrollando tus capacidades y tus talentos? Puesto que a lo mejor esas personas que están en ese nivel de seguridad han desarrollado sus capacidades y sus talentos y están bien. Ahora, hay veces que evidentemente se están limitando. ¿Por qué? Porque han llegado a un punto donde hacer un salto les genera mucha inseguridad, entonces no se permiten dar ese salto. Igual que nosotros, cuidado, que hay veces también que nos dejamos mucho llevar por esos cambios que necesitamos, ¿no? O que requerimos, y eso no nos hace estar como a veces en equilibrio y parados y decir, oye, voy a disfrutar de esto que he conseguido, espérate un momento, ¿no? Entonces, esos tiempos también a veces los tenemos que equilibrar. Decir, voy a disfrutar de esto que he conseguido, voy a parar, voy a observar, voy a ver qué he aprendido y ahora genero un cambio, porque a veces también ese ritmo que nosotros hemos autoaprendido lo tenemos como en automático también. Venga, y ahora otra cosa, espera un momento, y ahora otra cosa no, y ahora disfruto del momento también. Entonces es como que hay varios tipos de personas diferentes, ¿no? O sea, no podríamos englobar al ser humano como tal, que claro, yo me meto en mi perspectiva, pero la gente que busca el éxito a través de probar muchos proyectos, de encontrar su yo verdadero, el que siempre queremos crecer, evolucionar, mejorar, que miremos al pasado y digamos, en un año, todo lo que he cambiado, todo lo que he mejorado, todo lo que he aprendido, realmente, que esa puede ser un poco mi perspectiva, ¿no todos estamos hechos para eso? ¿O realmente el ser humano sí está hecho para eso, pero está limitado y por la sociedad o por creencias limitantes tal, le hace que no, como que no pasen esa barrera y se metan en ese círculo, como yo llamaría, virtuoso de crecimiento, aprendizaje, querer siempre estar mejorando y ir moviéndonos un poquito? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Piensas que hay diferentes personas? Sí, hay diferentes tipos de personalidad. Hay diferentes estilos de comportamiento o comportamientos predominantes. Y a lo mejor esas personas de las que hemos hablado anteriormente, que están en la necesidad de seguridad, para ellas el aprendizaje también se está generando. Por ejemplo, aprendizaje de una nueva normativa, de un nuevo sistema de programación, y ahí se sienten cómodos, pero no les saques de más. ¿Por qué? Porque necesitan esa estabilidad, ya no solamente para ellos, sino también para ofrecerse a su entorno y a su familia. Entonces, ellos se han convertido o han creado ese estilo de comportamiento que a ellos les hace estar en estabilidad. ¿Hay diferentes estilos de comportamiento? Sí. ¿Qué es lo que hace que tengamos diferentes estilos de personalidad? Claro, pero porque también nuestra esencia es diferente. Hay personas que en esencia traen la calma y hay otros que en esencia traemos la diversidad, el disfrute, es esencia también. ¿Y cómo puedes equilibrar el seguir queriendo hacer más, cosas nuevas, esa necesidad de variedad, con, bueno, yo también tengo que cultivar mi paz interior y el disfrute y el estoy aquí en el ahora y disfrutando de esta charla, ¿no? ¿Cómo puedes equilibrar esas dos cosas? Pues tal y como lo has dicho, Sara, aprendiendo a dedicar espacios. De hecho, hay momentos en los que cuando estamos tanto en crecimiento, en evolución, en organizar, en crear cosas nuevas, a veces también necesitamos luego ese espacio de recogimiento. De vale, y ahora me voy hacia mí, y ahora me creo mi silencio, me voy a ese lugar, en tu caso, que es muy similar al mío, me voy al mar, ¿no? El crear esos espacios son importantes, sobre todo el tomar conciencia de cuáles son esos espacios donde yo me siento en calma y cuáles son esos momentos donde yo estoy en creatividad, creación. Es verdad que también esos niveles de creatividad a veces van evolucionando, van cambiando, ¿no? Hay momentos donde hemos creado algo y decimos, venga, ahora lo ponemos en marcha y se puede replicar, se puede repetir y de repente hay algo que de repente empieza a vibrar y dices, ahora voy a crear otra cosa. Bien, perfecto. Ahora, cuando entramos en y ahora otra cosa, eso genera a veces mucha confusión y mucho caos. Y has transformado a muchísima gente. ¿Cuál ha sido un caso así que te haya llamado especialmente la atención de transformación en un coach, en un terapeuta o en un cliente tuyo? Mira, es que todos los cambios son tan bonitos. Hace bastante tiempo vino una persona que venía a crear un negocio con su hermana. Era un negocio que ya tenían como estipulado, ¿no? Esta persona es periodista y yo le decía, ¿y por qué no creas un negocio también tuyo? Porque ella se estaba dejando mucho llevar por la influencia de la hermana, ¿no? Que tenía mucho peso en ella. Cuando se dio cuenta de que ella también podía crear por sí misma su propio negocio, bueno, pues
mantuvo el que tenía con su hermana, pero luego también generó un espacio para ella misma y eso le ayudó mucho a crecer. ¿Por qué? Porque ese crecimiento que ella tuvo con su nuevo negocio, con su nuevo bebé, también lo implementó en el negocio que tenía con su hermana. Por lo tanto, eso al final generó ese crecimiento por ambas partes. Esta es la razón por la que yo siempre digo, cuando creamos algo con otras personas, tenemos que colocar cada uno su parte, evidentemente, pero tener también un espacio de crecimiento aparte, adicional. ¿Para qué? Para que cuando generemos ese espacio en otro entorno, ese crecimiento, esa evolución, la volvamos otra vez a colocar en ese bebé que hemos creado de manera conjunta. Qué bueno. Qué bueno, además nosotros que estamos aquí también creando algo juntos, es verdad que cada uno le pone su... Además, que cada uno tiene como su esencia, es verdad, y le aporta, pues uno a lo mejor aporta más la seguridad o el raciocinio, a otros más la creatividad, a otros más el, venga, vamos a disfrutar, ¿no? Cada uno está aportando su parte. Pero, ¿cuál dirías que es lo más importante a la hora de emprender? O sea, la parte emocional, estar bien tú, la parte espiritual o tu plan de acción, tu estrategia. Tiene que ir todo de la mano. Mira, la parte estratégica es muy importante porque tiene que haber una acción, tiene que haber un movimiento terrenal. Es muy importante la idea que tú tengas. Y no tiene por qué ser esa idea novedosa, que nadie lo haga, que a veces nos confundimos, ¿no? Tiene que haber esa parte de cuál es la idea que yo tengo, qué es lo que quiero conseguir, perfecto, a nivel terrenal. El cómo, evidentemente, es también terrenal, pero tiene que haber una parte de, bien, ¿y cómo está mi mente? ¿Y cómo estoy yo a nivel emocional? Porque esa es la manera en la que yo estoy creando mi negocio. Es decir, cuando creamos un negocio, no solamente lo estamos creando en papel a nivel terrenal o con esa idea, ¡ay, qué idea tengo!, sino que también lo estamos creando, aportando o integrando nuestra emoción y nuestro sistema de creencias. Entonces, esto es lo que está haciendo que nosotros construyamos un negocio con una energía, con una vibración y con un sistema de creencias que son las nuestras. Por lo tanto, hay que observar cuál es ese sistema de creencias que tenemos, desde dónde lo estamos creando y luego el cómo es esa parte terrenal. Tiene que haber esa conexión. ¿Y hay algún porcentaje, que muchas veces hablamos de esa atracción, que también hay un movimiento, ¿no? Hay que atraer y hay que pensar que ya lo hemos conseguido, vale, siempre también hay que hacer, ¿no? También hay que dar ese paso físico. ¿Tiene igual de peso esa mentalidad de, venga, sí, yo puedo, yo lo consigo, ya he trabajado mis creencias, que el hacer? Para mí tiene más peso la parte emocional y energética que el hacer. Porque el hacer al final es mucho más rápido. Se consigue mucho más fácil cuando tu parte mental está en equilibrio y cuando tu mundo emocional también está en equilibrio. Ahora, si tú estás haciendo, sin un foco muy claro, sin una intención muy clara y con unas creencias que te estás limitando, de nada te va a servir porque vas a entrar otra vez en esa rueda. Por lo tanto, es importante colocar esa visión que tú tienes, ese objetivo que tú tienes, revisar cuál es esa misión también, es decir, el para qué quieres conseguir eso. Y que esa misión tenga una intención que no vaya solamente de ti, sino que sea una misión o una intención que también influya en las demás personas. Entonces, de esta manera estás influyendo también energéticamente con tu negocio. Tiene que haber esa conexión, ese equilibrio, pero bajo mi punto de vista, la mayor parte se la lleva la parte emocional, mental y la parte energética. Y Maite, en el mundo del desarrollo personal, que a nosotros también nos gusta mucho, has nombrado a Tony Robbins, que nos encanta, hay verdad que vemos que hay gente que vende mucho humo y que lo que sabe es vender bien. Entonces, ¿cómo podríamos identificar a alguien que es auténtico de alguien que solo sabe vender bien? Pues a veces es difícil y a todos nos ha pasado. Entonces, lo importante es que tú conectes con esa persona, que te dejes llevar. Es decir, si hay algo que te está diciendo, quiero hacer algo con esta persona, o me quiero mentorizar, o quiero contratarle una formación, vea por ello. Porque a veces yo siempre digo que esa persona, yo como mentora también lo digo, no te va a ofrecer ese resultado que en tu mente tienes como contemplado, sino que te va a ofrecer otro cambio, otra visión. Es decir, a veces pensamos que cuando contratamos un mentor nos va a ayudar a facturar no sé cuánto, nos va a ayudar a cambiar en no sé qué. Es que a veces tenemos que tener una vivencia con esa persona por otros motivos, por otras razones que también nos van a ayudar a crecer y a evolucionar. Y evidentemente hay personas que saben vender muy bien su producto, pero al final ese producto tampoco tiene peso.
A veces a mí me dicen, es que me estás ofreciendo una mentoría, un programa, y es que no lo estoy viendo claro porque es que es algo tan intangible como te digo yo en papel o en una landing page o llámalo como quieras, el cambio, la transformación que tú vas a tener. Si es que depende de ti, no depende de mí. Yo te voy a dar esas herramientas, yo te voy a acompañar. Yo no sé hasta dónde vas a llegar tú, porque la decisión es tuya. Entonces, hay personas que lo observan como, bueno, me estás engañando. No te estoy engañando, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar en tu transformación, en tu cambio, tal y como lo hice yo. Te voy a mostrar el camino que yo he seguido. Y a partir de ahí, tú tienes las herramientas y la decisión de cambiar o no cambiar, porque el boicoteador tuyo no te lo he creado yo, te lo has construido tú. Entonces, eres tú mismo quien con mis herramientas, con mi ayuda, con mi acompañamiento, lo vas a observar. Ahora de ti depende el que lo cambies o no. Yo creo que nos ha pasado a todos en muchos campos, en el entrenamiento personal también, o sea, bueno, pero ¿cuándo voy a tener los resultados? ¿No? Pero bueno, esto depende de ti principalmente. Yo te puedo dar todas las herramientas, te puedo acompañar, puedo estar contigo cada vez que tengas una duda, ¿no? Pero al final el que está haciendo, el que se está transformando, el que está dando el cambio, eres tú. Y hay gente que necesita pues un tiempo para ir asimilando y me estás poniendo mucho peso, ¿no? Vale, pues vamos a ir gradualmente. Y hay gente que dice, no, venga, ya puedo con la siguiente. Claro, decir fechas y tal, al final la gente no sabe que esto es una experiencia única, que es lo bonito, ¿no? Que no puedes decir nada, pero que cada uno se tiene que comprometer. Y yendo a ese cambio, a mí me gustaría preguntarte una de nuestras preguntas, ¿no? Que es, que yo sé que has tenido muchos seguramente, pero ¿ha habido algún momento, aparte del que nos has contado, que hayas hecho clic y dijiste, otra Maite, esto me ha cambiado para siempre? Mira, hay otro momento en mi vida, aparte de en el que tomé esta decisión de divorciarme, donde viví mi primera crisis financiera. Y hubo un momento en el que a mí me daba miedo comprar, pero compras básicas, como leche, pan. Y aquí dije, esto ya no depende de si tengo un mentor, esto depende de mí. Y aquí me tengo que dar cuenta de que hay algo que estoy repitiendo y tengo que cambiar. Entonces, es cuando empecé a incorporar esos aprendizajes que yo había tenido del mundo de la energía. Cuando hablo del mundo de la energía, hablo de cómo está mi energía, cómo estoy vibrando y qué es lo que recibo. Entonces me di cuenta de que si yo vibro en el miedo, estoy recibiendo más de lo mismo. Situaciones de miedo, situaciones de duda. Entonces, Lo traes, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es la famosa ley de la atracción. Yo creo que no es que lo atraigas, es que te encuentras con ello. ¿Pero por qué? Porque estamos circulando por la misma autovía. Entonces, si yo estoy circulando en la misma autovía o estoy en esa misma planta de ese gran almacén, ¿con qué me voy a encontrar? Con personas, con situaciones, con experiencias que están en esa misma vibración donde yo estoy. De manera que para generar un cambio yo tengo que subir a la siguiente planta. Y esa subida depende de mí, no depende de nadie. Porque por mucho que me dijeran, tienes que cambiar tu vibración, tú puedes y tal, hasta que yo no me creí en la posibilidad de puedo cambiar, puedo impactar en otras personas, me lo tengo que permitir y me tengo que abrir también a ese nuevo mundo de posibilidades que yo no conocía, que era el facturar a otros niveles, ¿no? El vivir otras experiencias, esa fue la subida que yo tuve que hacer, el impulso que yo tuve que hacer. Y ese trabajo, por decirlo de alguna manera, dependía de mí, porque el cambio dependía de mí. Entonces, para mí ese fue uno de los mayores clics y fue uno de los momentos donde yo decidí salir de esa rueda. Y hablando de energías y de vibrar, ¿cuál es la energía tú crees que hay más común? O sea, ¿qué crees es lo que aquí en España, ya hablando que estamos aquí, qué es lo que más está normalizado? Lo normal es que la gente viva en el miedo, la gente viva en la alegría, ¿no? No, a lo mejor en el estrés. Claro, pero ¿el estrés de dónde viene? Del miedo a no conseguir las cosas, del miedo a no tener tiempo. Miedo. Hay dos energías importantes, que es el miedo y el amor. Y luego de ahí vienen ramificaciones, ¿no? Entonces, del miedo viene la culpa, la rabia, la vergüenza. Cuando vamos a la vergüenza, ese es el nivel de vibración más bajito que podemos tener. Y ahí entramos cuando no tenemos resultados. Ahí entramos cuando nuestra familia nos pregunta, ¿qué tal el negocio? Bien, bien o mal. Personas que hemos sido muy exitosas y de repente tener que decir a la familia o no, ocultar, es que no estoy teniendo resultados ni los que a mí me gustaría, ni los que a ti te gustaría, según nuestras expectativas, ¿no?
Entonces, cuando entramos en la vergüenza, entramos en una vibración muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y eso hace que otros resultados que tienen una vibración más elevada, como es el resultado que te puede generar alegría, que es la facturación, pero no solamente la facturación viene porque tú estás ayudando a personas. Es mi forma de ver la facturación, ¿eh? Entonces, cuando tú quieres estar en modo alegría, pero tú estás en la vibración súper bajita, que es muy densa, muy lenta, es muy difícil irte al siguiente nivel. Lo que se vive mucho en España es ese nivel de miedo y ese nivel de estrés y ese nivel de vergüenza por no conseguir, bueno, en España y en la mayor parte de los lugares o de las personas donde yo hago proceso, ¿no? A las que hago proceso. ¿Cuándo empezamos a cambiar? Cuando entro en la neutralidad. ¿Y eso de la neutralidad qué es? Pues cuando tú ves unos resultados que evidentemente no te gustan en tu cuenta corriente o en tu nivel de clientes, etcétera, no te gustan, pero es como por un oído entra y por otro sale. Yo voy a seguir, yo sigo. A mí hay algo que me ayudó muchísimo, es algo que me decía mucho mi padre, que es, hija, tú dices que metes la cabeza y la metes. Claro, y es que es cierto. Pero tanto para un sentido como para otro, ¿no? Entonces, ¿para qué me ha ayudado mucho esto? Para decir, yo quiero llegar ahí y voy a ello. Y no voy a escuchar esto que estoy viviendo en este momento, que forma parte de lo que yo creé hace un tiempo, ¿no? Porque los resultados que tenemos en este momento son consecuencia de las decisiones que tomamos hace un tiempo y de los comportamientos y acciones que tuvimos en ese momento también, ¿no? Entonces, si yo quiero salir de ahí, no tengo que replicar esos movimientos, tengo que hacer cambios. Ahora, no tengo que fijarme en ya, pero es que no tengo los resultados que me gustaría, porque entonces vuelvo a replicar otra vez más de lo mismo. Con lo cual, yo a lo mío, entro en neutralidad y eso es lo que me va a permitir generar ese salto, ese cambio y estar en la siguiente planta de la que os hablaba anteriormente. Y, por ejemplo, la gente que ha nacido en un entorno de carencia y quiere reprogramarse para vivir en la abundancia y sin culpa, ¿no? Sobre todo, ¿tendría que hacer algo parecido también? Sí, el dejar de observar esa carencia. A ver, tenemos que ser conscientes de que la mayor parte de la población se ha criado en carencia en algún área de su vida. En carencia familiar, en carencia emocional, en carencia económica, me da igual, ¿no? En carencia en relación de pareja, me da igual. Entonces, si tú sigues mirando lo que tú has observado desde pequeñito, de ahí no vas a salir. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Esto, voy a seguir mirando mi objetivo. Y ya, pero es que no es posible para mí. ¿Y por qué no es posible para ti y para otra persona? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre tú y la otra persona? Si todos tenemos células, tenemos sangre y tenemos la posibilidad de cambiar. Y tenemos una mente prodigiosa. Entonces, si la otra persona lo ha conseguido, o hay una persona que tú estés observando y lo ha conseguido, esa persona te está permitiendo observar esa otra posibilidad que tú puedes crear. Entonces, observa a esa persona no desde la envidia, sino desde el agradecimiento. Gracias porque me estás mostrando una posibilidad que yo hasta ahora no había visto, no había observado o no había tenido, pero tú me la estás mostrando. Por lo tanto, me quiero convertir en alguien, no en ti, ¿de acuerdo? Me quiero convertir en alguien que tiene lo que tienes tú, que tiene esos resultados o que tiene esas experiencias, que vive esas experiencias de vida. Sí, yo creo que has hablado... Ahí no sé si miramos o nos enseñan un poco a mirar desde la envidia, desde esa tú tienes esto, pero bueno, pues ya has tenido suerte, y a lo mejor no hemos visto los 15 años de trabajo que yo... Sobre todo en el emprendimiento, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, para llegar a este proyecto hemos emprendido otros y hemos cogido una cosa de otra cosa de ¿no? Hemos llegado a vamos a ver, y es verdad que al final, cuando tienes éxito, ¿no? De repente el podcast pues ha ido muy bien, y dices, ¡buah, pero claro, es que no, esto no ha sido suerte, ¿no? Y te da la sensación de que miramos desde no el reconocimiento ni, oye, ¿qué puedo aprender yo? Sino esa envidia. ¿Cómo podemos cambiar esa forma de juzgar o de mirar, ¿no? Primero ver de dónde viene eso. Eso viene desde que desde pequeñitos nos han enseñado o nos han acostumbrado a compararnos. Vosotros sois mellizos, yo también soy melliza. Es cierto que yo tengo la suerte de que esta comparación yo no la he vivido mucho con mi hermano, casi nada, ¿no? Siempre se nos ha impulsado mucho el que cada uno fuéramos independientes, pero sí que es verdad que tú ves a una mamá o a dos mamás con sus bebés y lo primero que preguntan es ¿cuándo ha empezado el tuyo a caminar?
¡ay, mío! Entonces es como, oye, que me están comparando y resulta que esa comparación significa que si yo camino más tarde ya voy más lento. Entonces mi mamá no está satisfecha conmigo, aquí aparece una ausencia de amor, etc. Y se generan esas heridas de infancia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el darnos cuenta de que esa observación de esos resultados de otra persona tienen que venir desde la gratitud y desde el observar que esta persona me está proporcionando otras posibilidades de vida. Si lo vivo desde la ¿cuál has dicho? La envidia. Perdón, la envidia, que me salía la vergüenza, la envidia, gracias. Lo estoy viviendo desde una emoción que no tiene vibración elevada. Entonces no lo estoy viviendo desde el agradecimiento y la envidia viene de la comparación, del algo que yo no tengo. Por lo tanto, si lo veo desde la envidia y el observarme a mí, el decirme yo no lo tengo, no lo voy a conseguir porque estoy programando a mi mente para decir él sí, pero yo no. Y mi mente dice, vale, pues si él sí, tú no, tú no. La mente nos ayuda a conseguir porque la mente nos sirve para sobrevivir, nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si para nuestra mente esa supervivencia está en repetir que tú no, te va a hacer caso. Ahora, si tú le dices a tu mente, qué bien lo que tiene esta persona, observas con agradecimiento, me encantaría tener esto para esta, ¿no? Para ponerle la intención. Entonces tu mente va a decir, vale, que quieres conseguir esto, te voy a ayudar, vamos a por ello. Es todo mental. Mental, energético y emocional. ¿Por qué es emocional? Porque tú estás colocando una emoción nueva que es la gratitud, el agradecimiento. ¿Y por qué es energético? Porque tu energía, tu vibración está cambiando. ¿Y en qué orden va? O sea, primero va el pensamiento, luego va la emoción, luego va la energía, ¿es todo a la vez? Mira, aquí hay personas que dicen primero el pensamiento y ese pensamiento viene anclado con una emoción. Yo eso lo puedo comprar porque es que la mente es súper poderosa. Claro, luego hay veces que cuando tú vives una experiencia, esa experiencia ya te genera una emoción que tienes anclada. Entonces esa emoción te va a traer un mismo pensamiento. Entonces al final es una rueda. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues da igual, la cuestión es que un pensamiento tiene anclado una emoción. Dejémonos de historias. Y eso va a traer como consecuencia una vibración, que es la parte energética. Por lo tanto, al final se da la mano, porque el pensamiento y la emoción actúan como de altavoz, de emisora. Y eso es lo que tú estás emitiendo para vibracionalmente entrar en tu campo holográfico y decir, vale, pues esto es lo que yo quiero conseguir. Entonces, el campo energético, que tiene infinitas posibilidades, te va a conectar o tú te vas a conectar a esa posibilidad, que es la posibilidad de en qué estás vibrando tú, en qué pensamiento y en qué emoción. Entonces, bueno, pues el resultado va a ser, es como si fueras a un gran almacén y dijeras, vale, yo estoy vibrando en este CD, ¿no? Vale, pues es el que me voy a traer. Pero tenemos muchas más posibilidades que no vemos. ¿Por qué no vemos? Porque nuestra mente se enfoca en eso, que es en lo que nos hemos programado, y la emoción también está vibrando en función en cómo nos hemos programado también a nivel emocional. Y a nivel espiritual, que también lo estamos tocando un poquillo por encima, ¿qué le dirías a la gente que piensa que cómo se puede vivir la espiritualidad con los pies en la tierra, con un negocio que pagar? O sea, que a lo mejor como que lo minusvaloran un poco, o como, ¿qué le podríamos decir? Bueno, la espiritualidad, primero hay que sacarlo de la ecuación de la religión, porque eso va a hacer que la carga energética también se reduzca y que la parte emocional también saque calculitos por ahí que no son necesarios, ¿no? Porque a veces cuando decimos, es que yo soy espiritual, bueno, tal, en religión, no tiene nada que ver. La parte espiritual tiene que ver con esta capacidad que tenemos como seres infinitos y como seres de luz. Entonces, si somos seres de luz, venimos a sembrar luz. Si esa luz que estamos sembrando la vinculamos con el negocio, pues implica que hemos venido a sembrar luz a través de nuestros negocios. ¿Cómo podemos sembrar luz? Pues impactando en la vida de las personas. Y cada uno ha venido a impactar en la vida de las personas de una manera diferente. ¿Cómo hemos venido a impactar? Cada uno con sus talentos. Y los talentos son regalos. Y todos, y aquí no se salva nadie, todos traemos regalos. Todos traemos dones y talentos y cada uno trae como su especialidad, este talento y este don. Por eso yo siempre digo, oye, que tú vas a crear un negocio similar, anda que no hay coaches, anda que no hay terapeutas, anda que no hay... Hay muchísimos. Bien, pero es que ninguno somos iguales. ¿Por qué? Porque la esencia de cada uno es diferente. También es diferente esa trayectoria que traemos de ese anclaje de nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí el conectar nuestro negocio con la espiritualidad es eso, darnos cuenta de que somos seres de luz,
que tenemos dones y talentos y que esos dones y talentos vienen para ponerse al servicio de la humanidad. Por lo tanto, nuestro negocio es un puente que va a unir nuestros talentos con las personas a las que hemos venido a ayudar, a transformar, a acompañar, a servir. ¿Y cómo podemos saber cuáles son nuestros dones y talentos? Bueno, mucha gente te dice, oye, vuelve a tu infancia. Y ahí hay una clave muy importante. ¿Qué haces tú de pequeño? Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué hacías de pequeña? Lo primero, yo era una manejantona. A mí ya me encantaba manejar a mi hermano. Y me encantaba enseñar. Yo siempre jugaba a ser maestra. Eso uno. Jugaba a cantar. Yo estudié música, estudié piano, pero la cuestión está en que uno de esos anclajes que yo tenía, estos personajes que me construí de persona como muy tímida, impidió que yo siguiera estudiando música y que cantara. Porque, claro, mucha gente me escuchaba, incluso yo tocaba el piano, con lo cual los vecinos me escuchaban y tal, y eso me generaba mucha vergüenza, ¿no? Entonces dije, bueno, no me voy a dedicar al mundo de la música porque esto, yo no estoy preparada para esto. Bien, pero ese deseo o ese anhelo de enlazado con la música lo he utilizado en el mundo de la comunicación. Entonces, sigo teniendo un micrófono, ¿no? Sigo colocando mi voz al servicio de las personas. Entonces, ahí es donde está mi capacidad, ¿no? Mi talento y donde está este servicio desde donde yo quiero dar. Y el enseñar, yo siempre digo que a mí me encanta la palabra maestra. A mí me encanta enseñar. Porque me gusta trasladar la información que yo tengo y no colocar palabras extrañas que el mundo no entienda, sino me encanta masticarlo y decir, así es como yo lo entiendo, así es como te lo explico, ¿no? Me encanta explicar. Bueno, pues ese es mi negocio, poner mi maestría, mis conocimientos al servicio de las personas y ayudarles en su transformación, en esa transformación que a mí me ha servido, bueno, pues colocarme como maestra en ese espacio. Qué bueno, qué bueno. Además, yo no sé si sabes algo de los geniotipos, porque yo siempre los saco aquí porque me encanta, que ahora pues está investigando un poco de que se ha detectado como, o han identificado unos cuantos talentos, como que nacemos con ellos, un conjunto de talentos, no es uno solo, sino es un conjunto, ¿no? Y cómo no nos enseñan a potenciarlos, pues por todo, porque al final, pues muchas veces... ¿Cómo es el sistema de educación que Bueno, Tony Sturkis lo llama educastración. Sí. Porque nos dicen no podéis sobresalir o tenéis que competir unos con otros. O sea, además tenemos informaciones como que van en contra, ¿no? Hay veces no que no. Puedes equivocar, ¿no? Todos vamos igual, ¿no? Vas todos vestidos igual, todos de uniforme, pero tienes que ser el mejor. Entonces, hay cosas como que no... Y luego, cada uno es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando ya eres más mayor, cuando ya, oye, pues eso, tengo 50 años, llevo 30 años en mi empresa, ¿cómo puedo desarrollar ese talento? O sea, ¿cómo puedo empezar a volver a descubrir ese niño de pequeño que se le daba bien, yo qué sé, pintar? No lo sé. ¿Cómo lo puedes empezar a descubrir? Recordando, yéndote a tu recuerdo, ¿qué hacías de pequeña? Sin cuestionarte si te dejaban o no te dejaban, qué te gustaba hacer, con qué disfrutabas tú. Entonces, esos recuerdos que todos tenemos, aunque estén como muy, muy solapados y muy dispersos, ahí están. Cuando te empiezas a... Oye, ¿cómo jugaba yo? ¿Y qué hacía? ¿Y qué dejé de hacer? También. Porque en mi caso es que dejé de hacer, pues, tocar piano, cantar, ¿no? Precisamente porque, claro, era algo donde yo destacaba porque no todo el mundo tocaba el piano, no todo el mundo... Entonces yo dije, ay, esto es llamar mucho la atención. Claro, ahí está eso de lo que hablabas tú hace un momentito de tienes que ser discreta, no destaques. Entonces, si a mí eso me servía para destacar, enseguida lo tapé y dije, no puede ser. Pero al final en la vida me colocó también la posibilidad de poderlo hacer desde otro lugar. En el mundo del coaching, quiero decir, en el mundo del crecimiento personal. Por lo tanto, primero vayamos a esos momentos de nuestra infancia que nos gustaba hacer y que dejamos de hacer. Y eso nos va a dar muchísima información. Y hemos hablado de la educación, es verdad que podemos mejorar muchas cosas, pero ¿qué mejorarías si pudieses cambiar algo del mundo de las personas, que cambiase totalmente la situación actual? ¿Qué cambiarías? El darse permiso. Darse permiso para hacer lo que les apetezca. Darse permiso para tomar las decisiones que quieran en el momento que quieran sin pensar, ¿me equivoco o no me equivoco? Lo hago. Lo pienso, lo siento, lo hago. Y luego ya veré. O sea, esto no va a ir como un loco, ¿no? Lo pienso y lo hago y lo pienso y lo... No.
Lo pienso, lo siento, lo hago. O lo siento, lo pienso, lo hago. Me da igual el orden que cada uno quiera seguir. Aquí no voy a entrar. Lo hago, lo ejecuto, veo los resultados y compruebo, reviso. En el mundo de la empresa siempre nos han dicho, oye, y luego los resultados se revisan para ver si hay desviaciones. Ya se nos hablaba de esta palabra. Una desviación es algo que no se corresponde con ese objetivo que yo había previsto. Perfecto. Y siempre nos decían, las desviaciones se corrigen. Bien, pues los resultados se corrigen. Y esa corrección pasa por observar. ¿Qué he conseguido? Esto. ¿Qué es lo que ha hecho que yo consiga esto? ¿Qué es lo que ha hecho a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel de acción? Lo pongo todo encima de la mesa. Y de ahí corrijo y vuelvo a ejecutar desde otro lugar. O sea, ¿crees que no nos damos permiso muchas veces? No. Claro. No, aunque pensemos que nos lo damos. A veces no nos damos permiso a crecer, a tener un negocio con más éxito. A equivocarnos. A equivocarnos. ¿Qué tal si cambiamos la palabra equivocarnos por tener un resultado? Ya veremos. Ya lo veo. Es que no es lo que yo quería. Bueno, cámbialo. Si tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Que ahora te sirves un vaso de agua fría y dices, ¡ay, qué frío está! Pues el siguiente no te lo vuelves a llenar de agua fría, cámbialo. Vas templando, lo colocas caliente, natural. ¿Tienes la posibilidad de cambiar? Claro, pero como nos enseñaron que tenemos que ser muy, muy herméticos y que tal y como hacemos una cosa tenemos que replicarla, ahí es donde está la historia. Y luego revisar cuál es ese sistema, insisto, es súper importante, cuál es ese sistema de creencias desde donde hemos sido educados. Si se nos ha dicho no destaques, no llames la atención, siga a los demás. Claro, ahora en el mundo del negocio tenemos muchos hándicaps que cambiar. ¿Y en el mundo empresarial hay algún mito así sobre el éxito que quieras eliminar o que creas que se puede desmitificar? Sobre todo que el éxito se consigue con esfuerzo y que el éxito es solamente para algunos. Y que el éxito a veces también es una facturación de millones. ¿Y por qué? A lo mejor para una persona el éxito es facturar 500 euros al mes. Bueno, 500 con esto, bueno, a lo mejor no vives aquí. 1.000 euros al mes o 1.200 o 2.000. Es que a lo mejor para ti es el éxito. O para ti a lo mejor el éxito es tener un negocio que se complemente con otro negocio donde estás trabajando y que no sea tuyo. A veces el éxito para algunas personas es, es que el éxito para mí es tener una casa, la playa, no sé qué. Y a lo mejor para ti es vivir en la ciudad. ¿Quién tiene la razón? Cada uno la suya. Siempre y cuando sea su decisión. Porque a veces, como estamos tan manipulados por estas decisiones que traemos de atrás, es que a mi madre le hubiera encantado vivir en el mar. Yo voy a vivir como a ella le hubiera gustado. Ya. Pero es que a ti te gusta vivir ahí rodeado del mar y no estar en la ciudad, que es lo que a ti te apasiona. Es como la historia esa del pescador, ¿no? ¿Te sabes la historia del pescador? Que ven en un muelle a un pescador que está pescando y le pregunta a un señor, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Nada, pues yo estoy un par de horas y luego me voy a mi casa a estar con mi familia y tal. Y dice, pero si en 2 horas has pescado tanto, ¿por qué no pescas mucho más? Y el otro le dice, pero ¿para qué quieres que pesques? Pues que porque lo vendes más, ganas más dinero, tal, no sé qué. Y al final va llegando al hilo y al final lo que quiere es para tener más tiempo y estar en casa con su familia y tal, que es lo que realmente ya está teniendo el pescador pescando 2 horas al día, ¿sabes? Claro. Entonces al final el éxito o lo que quiere cada uno es súper diferente y... Claro, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? Entendiendo la felicidad por equilibrio. Porque a veces pensamos que la felicidad es la euforia. Es que tengo que estar feliz. Es que a lo mejor la felicidad es estar en paz. Cámbialo. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti estar en paz? A lo mejor para una persona lo que dices es trabajar 2 horas y estar en su familia, con su familia, con sus hijos, jugando con ellos. Y a lo mejor para otros es, pues programarnos un viajecito y salir a donde nos dé la gana, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te genera paz? Qué bueno. Sí, yo creo que yo muchas veces cuando tengo sesiones de training del negocio nuestro, muchas veces salgo y les digo al equipo, esto funciona. Pero se lo digo porque he salido con una sensación de he ayudado a algo. Además, ha tenido una revelación, no me la ha contado, pero ha tenido algo va a pasar, o sea, es como, tienes una sensación de es por aquí. Y yo siempre se lo digo, es por aquí. Y no es porque hayamos ganado más, no es porque, yo qué sé, lo que decías, no es porque tengamos una empresa millonaria, ni mucho menos, pero es esas sensaciones de aquí es, ¿no? Es por aquí. A lo mejor tendremos que cambiar cositas, pero
es por aquí y es verdad que es muy difícil explicar eso cuando no estás metido en... No entiendes a lo mejor el proyecto, cuál es nuestra misión o cuál es lo que queremos hacer. Decirlo al resto y sobre todo en una cultura en la que yo vengo de una empresa, yo he trabajado en una empresa, una multinacional, y me dijeron, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Pero estás loca, solo trabajas hasta las 3, o sea, qué locura, ¿no? Y digo, ya es que aquí no es que aquí no era. Entonces, claro, ¿cómo vas a explicar? Pues hay veces que solo se lo explicas, además con 2 palabras, a los que ya te entienden y ya está, ¿no? Y es verdad que es difícil transmitirlo. Claro, justo. Y ya me estaba poniendo en la piel de... Y esas personas que lo han intentado tantas veces y que siguen sin conseguir resultados, que están estancados y que piensan, no, pues es verdad que tenía razón mi entorno, tengo que volver a la rueda esa para la que no estoy hecho. ¿Qué le diría a esas personas que se encuentran en ese estado? A lo mejor tengo que volver a esa rueda desde otro lugar. Hay personas que a lo mejor no han venido a emprender porque su esencia no está en emprender, pero a lo mejor ese aprendizaje sí que les ha facilitado el desarrollar otras habilidades, el tener otra experiencia diferente que pueden aportar también al mundo de la empresa, ¿no? Bueno, pues apórtalo trabajando para una empresa que no sea tuya. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde me estoy cayendo constantemente? Observo. ¿Dónde está mi bucle? Ese bucle del que hablo tantas veces y que es súper importante observar, porque la mayor parte de las ocasiones generamos ese resultado igual porque entramos en el mismo bucle, con los mismos pasos, con la misma secuencia generalmente. Y esa secuencia viene porque sucede algo y ese algo que sucede nos crea un impacto que va a llevarnos a tener una emoción y unos pensamientos. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que yo estoy replicando? ¿Cuál es esa emoción desde donde estoy actuando y donde estoy dejando que mi vibración se mantenga donde se está manteniendo para no subir al nuevo nivel que necesito tener para generar un cambio? Qué bueno. ¿Y cómo sabes que estás yendo a ese nuevo nivel? ¿Sabes? Cuando dices, no, yo sé que soy millonario, no tengo el dinero en la cuenta, pero tengo esa sensación, es por aquí. ¿Cómo sabes que estás subiendo y no estás otra vez en el mismo bucle y vas a tener los mismos resultados? Se nota porque sientes algo diferente en ti. Hay una sensación distinta. Hay unos pensamientos también diferentes. Ojo, y viene la recaída, siempre aviso, ¿no? Porque tu mente busca que siga replicando lo que tú has replicado desde siempre, que es la famosa zona de confort, esas creencias que se vuelven a repetir, ¿no? Porque bajo mi punto de vista la creencia vuelve otra vez a traer como efecto boomerang, esa creencia de antes. Ahora la nueva creencia hay que construirla y replicarla para crear un nuevo hábito. Entonces, aunque me caiga, siempre tengo que observar, pero no me quedo en el mismo sitio. Porque claro, la mente dice, ya estamos otra vez igual, otra vez me pasa lo mismo. No, por favor, no te digas eso, porque entonces vuelves a replicar porque te estás yendo al pasado. Entonces, tú siempre te mantienes en el presente a partir de ahora. Te mantienes en el presente mirando este futuro que quieres conseguir. ¿Y ese presente cómo lo sostienes? Insisto, observando esos pasos que tú ya has dado, aunque sean pequeños, y quedándote a observar esos pasos. Porque esos pasos son los que te van a ayudar a que tu mente diga, que estamos cambiando porque estás observando los pasos, venga, seguimos en esta nueva rueda. Entonces tienes que crear una nueva rueda que te ayude a dar ese impulso. Qué bueno. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un método, que es el método de training, que hablamos de 3 tipos de entrenamientos: entrenamiento mental, que yo creo que en esto tú eres muy crack, entrenamiento nutricional y entrenamiento físico, ¿vale? Lo que es pues el típico trainer, como tal. Bueno, el típico no, porque está alineado con los otros. Entonces, quería tocar este tema, el tema del deporte y la nutrición. ¿Qué importancia le das tú para la salud de las personas, para encontrarse bien a nivel mental? ¿Tú has notado cómo has tenido gente que se ha cuidado de ese aspecto y está más propenso a llevar cambios, tal? ¿Qué influencia crees que tiene? Bien, vosotros que sois expertos sobre todo en la nutrición y el deporte, si yo os pregunto, oye, cuando tú te nutres de una manera diferente, ¿tu cuerpo tiene una energía distinta? Sí, totalmente. ¿Eso te afecta también a nivel mental? Totalmente. Porque está aportando unos nutrientes para tu cerebro que son diferentes. Cuando estamos mal a nivel emocional, ¿qué hacemos? Nos malnutrimos porque y yo he entrado en esa rueda, no tengo tiempo ni para comer. Claro, porque es que aprendimos que cuando digo, no me da la vida, no tengo tiempo, soy exitosa, súper, entonces no tengo tiempo ni para comer, ¿no? Bien, qué bien lo estás haciendo. Qué bien lo estás haciendo porque no te estás dando la posibilidad de incorporar gasolina, combustible a tu cuerpo. Entonces, importante la nutrición.
Importante los suplementos, evidentemente. Y cuando tú practicas ejercicio, estás moviendo tu cuerpo. Y tu cuerpo es el que te invita a la acción. Y tu cuerpo es donde se aloja tu mente y tus emociones. Entonces, si tú mantienes tu cuerpo con una energía más alta, puedes sostener tu mente y tus emociones desde un lugar diferente. De hecho, hay un ejercicio del que siempre nos habla también Anthony Robbins, que es, oye, para salir de este estado emocional donde tú estás de apatía, de miedo, de tal, cambia tu estado emocional, ¿cómo? Con el cuerpo, con un simple movimiento de cuerpo, cambiándote simplemente de posición, porque cuando tú estás mal, ¿cómo está tu cuerpo? Ahora, cuando tú cambias de manera consciente, me voy a cambiar aunque sea de sitio, voy a dar un paseo, estás generando un cambio emocional diferente. Os voy a poner un ejemplo que me sucedió hace 2 semanas. Tenía que presentar un proyecto y había dedicado bastante tiempo en elaborarlo, ¿no? Bueno, pues yo tengo un Mac y no me había dado cuenta de que el Mac tiene una función que es guardar, no guardar y eliminar. Nunca había visto la opción de eliminar. No me había dado cuenta. Bueno, pues lo termino, qué bien, lo voy a presentar en plazo, en tiempo, me sobra tiempo, qué guay, tal, no sé qué. Y de repente le voy a eliminar. Me di cuenta y digo, venga, voy a adjuntar el documento. Y digo, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el documento? No está, evidentemente, lo haya eliminado, ni en papelera. Bueno, el primer paso, claro. Fíjate, de novata, yo que he impartido clases de ofimática y que siempre guarda. Bueno, el primer momento, el primer impulso fue enfadarme, evidentemente, conmigo, por supuestísimo, que eso también soy una experta en ello. Y luego dije, vamos a ver, esto no lo voy a resolver así. Tengo que cambiar mi cuerpo primero, porque si no mi mente me va a llevar a... De hecho, me tiré como 2 minutitos ahí buscando y dije, paré, me desaparté un poquito del ordenador y dije, desde aquí no lo voy a encontrar, no voy a encontrar la solución. Me levanté, tiré el teléfono al sofá, eso sí, no lo tiré al suelo. Y dije, venga, voy a salir. Y me fui a dar un paseo. Sin teléfono ni nada, dije, venga. Vamos a ver, ¿qué opciones tengo? 1, seguir enfadándome como una mona, con lo cual no voy a conseguir nada. O 2, si ya lo he hecho, voy a volverlo a replicar. Bueno, pues esto eran las 11:30 de la mañana. A las 5:30 de la tarde ya lo tenía terminado. Ahí está la respuesta. Y no es centrarte y explicarte en lo he hecho mal, qué mal. No me va a sacar de nada el seguir enfadándome conmigo. Ahora, no te preocupes que ya no me vuelva a pasar. Ya sé dónde está la opción de eliminar. ¿Y puede ser tu subconsciente que quería que crecieses, Maite? ¿Y claro, un poco? Claro, por supuesto. Porque mi subconsciente estaba limitando que yo presentara ese proyecto. Porque ese proyecto me servía para avanzar. Lo tenía clarísimo. Y además es que yo lo tenía súper identificado. Yo decía, lo estoy demorando, venga, tal. ¿Cuánto tiempo llevo yo con este proyecto? Y ya lo tenía súper observado. Ahora me dijo, por si acaso no lo has visto, te lo voy a mostrar. Y de hecho, cuando acabé, que luego me fui de camino al pueblo con mi hermano, dije, mira, me ha pasado esto. Y mi hermano, ¿y eso por qué? Muy fácil, no quería avanzar. Y me dijo, pero es que lo has tenido que hacer 2 veces. Digo, claro, para darme cuenta de que no lo puedo hacer una vez, sino que lo puedo hacer 2, 3 y las veces que quiera, y no en el tiempo en el que yo lo hice, que invertí bastante tiempo, sino en 3, 4 horitas lo hice perfectamente y súper chulo y súper... Y además es que cuando lo cerraba la primera decía, qué bien lo he hecho, qué bonito. Qué bonito que lo destrozo todo, ¿no? O sea, fíjate el subconsciente. Bueno, está muy bonito, pero elimínalo. No vaya a ser que esto te sirva para crecer. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Sí, eso me recuerda mucho a una cosa que dice Elon Musk de el tema de productividad, que realmente si nos damos un mes para limpiar la casa, tardamos 29 días, y si nos damos 3 horas, en 2 horas y media la hemos limpiado. Y es verdad que a veces como que infravaloramos lo que somos capaces de hacer y podemos hacerlo en un tiempo que nos sorprende a todos, ¿sabes? En este caso, cuando más si lo tienes visualizado, ya lo has hecho. O sea, Ahí, todos hemos pasado hace poquito, porque no sé cuándo va a salir esto, el apagón, el gran apagón de España, ¿no? ayer, o antes de ayer. Sí, hace nada. Nosotros que estábamos aquí trabajando decimos, es que tal cual, es verdad que estamos como muy preparados para la incertidumbre, es verdad. Dijimos, bueno, no podemos usar el ordenador porque justo hoy además no lo he dejado cargando, pues nada. ¿Qué podemos hacer? Plan A, nos ponemos a entrenar, leemos o vamos a curiosear un poco tal. Fue bajar. Bueno, ¿no? antes de ese plan,
Y dijimos, bueno, pues esto se alarga por si acaso. Ah, bueno, y Éramos claro. botellas de agua y tal. Dijimos, en plan de Chile, estábamos de risas, pero decimos, Sí. imagínate, aquí han dicho que son 6-8 horas, ¿no? Pero como aquí yo, sinceramente, los medios de comunicación no me los creo porque mienten más que tal. Lo mismo te dicen eso porque es un caos muy grande. Nunca ha pasado eso en España, en Portugal a la vez, dicen que también en Francia. Decimos, ¿qué nos cuesta por si acaso ser un poco previsores? Y fuimos un poco, guardamos ahí botellas de agua tal y nos fuimos Sí. a dar el Y entonces fuimos un poco de curiosos, porque a mí me encanta investigar y ver a la gente desde fuera, y veías desde los de no quiero mirar lo que está pasando, no me lo cuentes, yo sigo aquí con mi cerveza, bla, 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 y no quiero verlo, al Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo decía, pero se han pasado unas horitas. Y no Había pasa caras nada. de miedo. Había gente muy estresada, muchísima dependencia tecnológica y muchísima dependencia de esa zona de confort, a eso que ya conocemos. Como, o sea, había gente que esperando el autobús, que yo me acuerdo que daba la vuelta al edificio y encima era un autobús que es circular, que yo decía, lleváis aquí media hora, habrías tardado menos andando. Pero aparte, están viniendo todos, o sea, estamos tan acostumbrados a nuestro sofá, a lo que ya conocemos, a lo que nos es cómodo, que no siempre es cómodo, sino que es conocido, y que decíamos, ostras, esto es como cuando te empujan, ¿no? Venga, vamos a aprender, o sea, de esto podemos sacar algo, podemos sacar nuevas herramientas, podemos tomárnoslo con humor, podemos... Y veías a la gente pues de todo tipo, ¿eh? O sea, fue un experimento para nosotros también. Madre mía. Sobre todo decíamos que enseguida al minuto 1 decíamos, estamos súper preparados para esto. Yo me veía, plan, no me veía ni en la zona o sea, seguía casi en la zona de confort, te diría, ¿sabes? Sabido la luz y estaba como, esto estamos ya estamos adaptados. O sea, a la hora, bueno, coño, a los 10 minutos. Es que además... Es a la gente que no, pero claro, tú estás emprendiendo, saliendo del sistema todo el rato, tal, te estás todo el rato como probando, evolucionando en ese sentido, que pasa una cosa como la del otro día y estábamos súper tranquilos. Sí, de hecho, justo como un día antes habíamos tenido una conversación, pues no sé, viendo una serie de estas, yo creo que sobreviviría en una guerra zombie de estas. Estábamos hablando como si se acabasen las tecnologías y tal, no sé qué, yo creo que sobreviviría. Y además muy bien, y justo pasa esto, bueno, claro, nos echamos a reír porque cuántas veces tienes una conversación así y de repente se va la luz en todo el país, ¿no? Pero lo que yo creo que deberíamos sacar es, ostras, estamos tan acostumbrados a nuestra zona de confort que no aprendemos simplemente observando, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir para esa gente que lo pasó mal, que cuando hay un cambio en su vida, qué podemos hacer? Mira, me recuerda mucho a todo lo que vivimos con la famosa pandemia, ¿no? Sí. Cuando salimos de nuestra zona de confort, es decir, de nuestras rutinas, y tenemos que entrar en modo supervivencia para nuestra mente, fíjate qué emoción nos viene. El miedo. Miedo a morir. Entonces, cuando estamos preparados mentalmente para superar estas situaciones, estas adversidades, porque estamos muy acostumbrados a caernos y a levantarnos, que es lo que os ha sucedido a vosotros en la vida, y a mí es como la luz. Bueno. De las nuevas tecnologías. Mi abuelo no tenía teléfono y vivió no sé cuántos años. No te digo más mi bisabuelo y no te digo ya los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, ojo, las nuevas tecnologías nos están sirviendo para vivir mejor. Cuidado que no lo estamos desmereciendo. Ahora, ¿puedo seguir viviendo? Sí. Por lo tanto, ¿por qué tengo que tener miedo a morir? Cuando dejas de tener miedo a morir, dejas de entrar en ese caos. Y en ese miedo que te bloquea de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué tal? Bueno, pues ya veremos. Ahora, vivamos el momento, porque generalmente los humanos nos vamos al pasado o al futuro, pero no vivimos el presente. Entonces, cuando no vivimos el presente, no estamos observando qué posibilidades tenemos. ¡Ay, qué bien que tengo este día para estar en familia! ¡Qué bien que tengo este día para disfrutar y observar a las personas! ¡Qué bien que tengo un día para entrenar o para leer! Y mañana ya veremos. Y si mañana sigue igual, pues sigue leyendo. O sigue cultivándote, o sigue observándote. Porque estos momentos, en realidad, nos están sirviendo a la humanidad para hacer una introspección.
de la que no, o a la que no nos permitimos, porque estamos mucho en las redes sociales, estamos mucho en la tecnología. Insisto que es muy interesante, ¿de acuerdo? O sea, no estoy obviando la importancia de las redes sociales ni de la tecnología, sino que simplemente a veces estamos dándole mucha importancia en nuestra vida a estas facetas y no le estamos dando importancia a esa parte de cultivarnos a nosotros, de observarnos, de tener un espacio para meditar, para entrenar, para cultivarnos, para cocinar. Entonces, bueno, pues observa dónde estás ahí generando esa conexión que te está llevando a entrar en el miedo. Y también observa cómo te dejas llevar por la influencia de otras personas. Una persona entra en miedo y... O sea, tú en calma. O sea, ¿por qué tienes que hacer lo mismo que las otras personas, no? Insisto, pasó lo mismo en la crisis de la pandemia, porque no dejó de ser una crisis. Y creo que esto formaba parte también de algo similar. ¿Y cómo podemos estar en el presente? Qué difícil eso. Observando, no yéndome al pasado. Es reprogramar a tu mente, insisto. A tu mente la has reprogramado para irte al pasado, ver esos fallos que cometiste, o que aprendiste, o que te dijeron, o vivir simplemente en el mundo de Yuppie en el futuro. Que esto nos pasa mucho a los que somos mucho de aire, estamos siempre en ¡ay! No, vive el presente. Entonces, hoy que estoy aquí, perfecto, estoy aquí con vosotros dos, estoy con Sara, con Ana, estoy disfrutando de esta experiencia, de este lugar, pero no me voy. Y luego cuando tenga que ir a buscar el coche a ver si lo encuentro, que lo tengo en un parking, que no, ya llegaré al parking y ya lo encontraré. Entonces, es reprogramarnos para vivir en el presente. Todo se programa, todo, creando hábitos. Claro, cuando me voy es cuando tengo que darme cuenta de que me estoy yendo, que me estoy yendo al pasado otra vez. Paro. ¿Y cómo paro? Con ejercicio, con paradas técnicas, con observación. ¿Dónde estaba ahora mismo mi mente? No lo recuerdo. Claro, porque es que no somos conscientes de lo que le decimos a nuestra mente. Entonces, cuando empezamos a observarnos y a darnos cuenta, acostumbrarnos a hacer esas paradas técnicas y preguntarnos ¿dónde estaba hace un momento en mi mente? Al final te vas a acostumbrar a observarte y decir, ay sí, ahora ya lo recuerdo, que estaba en las vacaciones de hace 4 años o estaba en el futuro. Bueno, empecemos a observar. No, qué importante decía, eso que dices, está un poco ligado también a lo que hemos hablado antes del entorno que tenemos, también cómo nos influencia y tal. Entonces, tú, Maite, ¿cómo eliges a tu entorno actualmente? ¿Te has rodeado en el pasado de gente que tenía ciertas energías y has decidido echarles a un lado? Yo he tenido la suerte de poder elegir echar a determinadas personas de mi vida. Me costó porque además eran personas muy vinculadas a mí, muy cercanas, pero me di cuenta de que esas personas eran muy tóxicas y de que a mí no me estaban llevando a estar en calma. Entonces, aquellas personas que me hacen a no estar en calma energética, ¿de acuerdo? No esa calma de, oye, me está sirviendo para aprender, para mejorar, me colocan como espejo, todo lo que tú quieras. Pero cuando son personas muy tóxicas, yo elijo mi entorno, elijo de quién me rodeo y también elijo a quién escucho. Porque a veces que estoy escuchando a una persona y por un oído me entra y por otro me sale. No porque no me importe esa persona, sino porque en determinadas ocasiones, de manera reiterada, yo ya le he mostrado mi inquietud, mi interés, dónde quiero estar yo en la conversación, ¿no? Y cuando esa persona no está dispuesta a cambiar, porque también es su responsabilidad y yo también lo tengo que respetar, ¿no? Con el libre albedrío que tenemos cada uno de elegir dónde queremos estar, bueno, pues respeto su decisión, pero también evidentemente respeto la mía. Todo es posible. Vale, y te voy a hacer nuestra pregunta, para mí es mi favorita del podcast, que es, Maite, una verdad en la que tú creas y que poca gente esté de acuerdo. Bueno, ahora la mayor parte de la gente piensa esto, pero yo llevo mucho tiempo pensando en que las enfermedades se crean no por carga genética, pero la carga genética la traemos evidentemente por todas estas cuestiones de las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero una persona tiene la capacidad para recuperarse a nivel mental, a nivel energético y también a nivel físico. Por lo tanto, la enfermedad también hay que observar de dónde me viene y hay que revisar cómo puedo cambiar, cuáles son esos sistemas de creencias que tengo que cambiar, cuál es ese punto emocional también donde yo estoy anclada. ¿Para qué? Para que mi cuerpo también pueda sanar, porque mi cuerpo me está avisando de cosas que están ancladas a nivel mental y a nivel emocional, que es algo que están habitando mi cuerpo, ¿no? Entonces creo que todo el mundo tiene la posibilidad de sanar, de recuperarse, incluso de regenerarse a nivel energético, a nivel celular. O sea, ¿quieres decir que realmente podemos sanarnos de una enfermedad con los pensamientos?
con nuestra mentalidad? Sí, porque bajo mi punto de vista, la mayor parte de las enfermedades tienen una carga mental, tienen una carga energética y tienen una carga emocional. De hecho, cuando trabajas con biodescodificación, bueno, pues hay un listado, ¿no?, de síntomas y hay un listado de enfermedades que vienen ocasionados por determinados componentes. Y uno de esos componentes, evidentemente, es esa carga mental y esa carga emocional que tenemos todos. Pues esa verdad yo la tengo que afirmar, porque yo no me pongo malo nunca. O sea, pero porque desde los 18, 20 años, ya lo he contado una vez en el podcast, tampoco voy a alargarlo mucho, pero empecé a lanzar un mensaje de que no me podía poner malo y no me puedo poner malo. O sea, no me pongo malo. Y de hecho llevo más de 15 años sin tomarme, yo que sé, un ibuprofeno o algo así. O sea, no sé lo que es. O sea, no me acuerdo de la última vez que me tomé un ibuprofeno. Y no me pongo malo nunca. Y sin embargo, a mi alrededor se pone mazo de gente mala. Y me acuerdo estar hace unos años conviviendo con un amigo que me decía, que estaba todo el rato malo él, y decía, pero tío, a ver, si hacemos lo mismo, ¿cómo tú no estás malo? Y encima dices, bueno, no tenía malos hábitos, se cuidaba, entrenaba, tal, pero él sí que hacía un poquito de fresquito y decía, uff, voy a poner malo, ¿sabes? Claro, que estás programando. Claro, yo he tenido la suerte también de que en mi familia, cuando hablo de familia, en este caso hablo de papá, mamá y hermano, no se ha hablado de la enfermedad. Y mi hermano, bueno, cuando era pequeñito tenía mucha alergia, tenía muchas historias. Ahora no tiene nada, evidentemente. Pero no se hablaba de eso como, ay, es que Óscar está mal, es que tal, es que pobrecito, no. Lo resolvimos, se resolvió evidentemente, en este caso con medicina, pero no se habla con frecuencia de enfermedades. Entonces, observa también cuáles son esas conversaciones que estás replicando. Si estás replicando conversaciones de enfermedades, de penurias, de miedo, de cargas, entonces eso es en lo que tú te estás reprogramando y en lo que te estás enfocando. Entonces tu mente te va a traer más de lo mismo porque, insisto, es ese teatro donde tú estás eligiendo entrar. Con lo cual, felicidades porque tú ya te reprogramaste para tener salud. La salud también es una decisión. Ojo, a veces también es un proceso que tenemos que pasar para aprender algo. Con esto, sobre todo a las personas que están atravesando enfermedades, desde aquí les mandamos un abrazo muy grande de luz y bueno, pues decir que a lo mejor es ese camino que eligieron para aprender, para evolucionar de alguna manera o para mostrar algo a otras personas también. ¿Y qué van a mostrar las personas que están pasando por una situación de salud pues que no es agradable? Fíjate lo que he dicho, no he dicho enfermedad, he dicho una salud que a lo mejor no es agradable. Pues a lo mejor el observar que esta situación se puede transitar desde la calma, que se puede transitar desde el agradecimiento, que se puede transitar desde un lugar diferente. Nosotros también tuvimos aquí a una nutricionista experta oncológica, en pacientes con cáncer y decía cómo era lo importante que era el entorno de la gente, la actitud que tenía la gente del entorno del paciente y el propio paciente, ¿no? Cómo veía como el que tenía cierta actitud mejoraba muchísimo más rápido y tenía unas posibilidades mucho más altas de curarse que el que no. O sea, es un hecho. O sea... Y luego yo creo que todos tenemos alguna persona que nos ha tocado cerca o conocemos, ¿no?, con una enfermedad grave o una salud así complicada en algún momento. Y hay gente que le ha repetido, ¿no?, que ha vuelto a tener ese mismo cáncer. Yo me acuerdo de una compañera que le dije, hablando ya, digo, ¿pero has hecho algún cambio del 1 al 2? No. Es que su vida era exactamente la misma. Una vez que se recuperó, volvió a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que volvió. Claro, en este segundo cambio dijo, bueno, espera, voy a hacer otras cosas. Entonces, sí que se replanteó hasta su profesión, se replanteó muchísimas cosas, ¿no? Y de momento está estupenda, está maravillosa, pero que hay veces que puede ser una enfermedad, puede ser el apagón, puede ser tal, no nos damos cuenta que, oye, a lo mejor, espera un momento, vamos a observar, ¿no? Vamos a replantearnos ese tipo de cosas. Y estoy totalmente de acuerdo con lo de la biodescodificación y de hecho Noelia Bonifacio, que es una experta también en biodescodificación, fue eso, tuvo un problema personal de salud y empezó a investigar sobre esto y dijo, ostras, espera, que si a lo mejor tiene que ver con cómo pienso, que estoy todo el rato en bucle, ¿no? O sea, súper interesante. Y luego algo también maravilloso es, sobre todo, como tú decías, casi todos, por no decir todos, hemos estado rodeados o hemos vivido experiencias, si no nuestras, de otras personas, ¿no? Oye, ¿qué me viene a mostrar también esta persona que está atravesando por esta situación? Pues a lo mejor el agradecer mi salud
o el cuidarme de otra manera, ¿no? Porque a veces es como, es que esta persona tiene que aprender, un momento, que se está colocando a tu lado, que te está enseñando también, que te está permitiendo observar en ti, que a lo mejor no estás, porque como tenemos ese ego tan alto de no, yo no, bueno, tú a lo mejor tienes algo también que te tienes que revisar, ¿no? Pues observemos también esa parte. Total, de hecho nosotros lo hemos vivido con nuestro padre, igual cambiamos todo, cambiamos nuestra forma de ver la nutrición, cambiamos nuestra forma de ver, por supuesto la actitud, o sea, para mí siempre ha sido súper importante, pero la nutrición, el descanso, todo, las relaciones sociales, o sea, yo creo que ahí también es parte de este proyecto también, ¿no? Lo que aprendimos allí con él. Entonces, es verdad que muchas veces también aprendemos de los demás y no nos damos oportunidad a, oye, ¿qué me puedo llevar de esto? ¿Cómo puedo incorporar esto que estoy viendo desde aquí, ¿no? Yo se lo digo siempre a todo el mundo, en plan, creo que cuando alguien tiene una relación mala, tóxica, o ha tenido un jefe que, yo que sé, le ha tratado mal, no sé, ha tenido experiencias negativas con personas, siempre les digo, tío, es que tienes que verlo desde el punto de vista de que las personas vienen aquí a enseñarte algo. Entonces, tanto las buenas, que lógicamente ahí creo que todos somos conscientes de lo que hemos aprendido, como hemos tenido cercano a un amigo o una pareja que nos ha hecho aprender, pero también hay que quedarse con lo otro. O sea, al final, si ha venido esta persona, míralo como que ha venido como si fuera un tren que ha pasado por tu vida para enseñarte algo. Y si lo miras así, y es verdad que de las cosas negativas se aprenden mucho y también de las relaciones negativas. Cuando antes me preguntabas si me había alejado de alguna persona, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de alejarme de esas personas, no han sido muchas, pero han sido varias, o aunque han sido varias. Sí que es cierto que pasé por un momento de miedo o pena, ¿no? Por alejarme de esas personas o por alejarlas de mi vida o por no estar de una manera tan presente. Pero lo que realmente me ayudó a decir fue, oye, voy a observar qué me está mostrando esta persona, y a lo mejor lo que me estaba mostrando es que yo no estaba poniendo límites o que no estaba siendo sincera conmigo. Vete tú a saber, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, ves a esa persona desde otro lugar, desde el agradecimiento, y no desde fíjate qué mal se portó conmigo. Es que no es eso. Entonces, en la parte que tiene que ver con el apartado de salud del que hablábamos hace un momentito, creo que también esta cuestión también es importante de revisar y valorar. Vale, y Maite, ¿hay alguna pregunta que te hayan hecho? O sea, que siempre que vayas a una entrevista o alguna ponencia o algo, ¿quieres que te hagan nadie te hace? ¿Cuál es el mayor deseo que tengo en la vida? Venga, Maite, cuéntanos. ¿Cuál es el mayor deseo que tienes en la Pues, vida, Maite? aparte de ser millonaria, evidentemente, uno de mis mayores deseos es tener una playa, una casa en la playa. Pero una casa grande. Porque a mí me encanta... Una mansión. Sí, bueno, mansión. Ya como quieras un casoplón, para que pueda estar mi familia. A mí me encanta mucho disfrutar de la familia, y cuando hablo de familia en este caso sí que es padre, mamá ya no, que ya no está, pero bueno, está en otro lugar, primos, tíos, me encanta, amigos, ¿no? Y me encantaría tener una casa grande para poder alojar al lado del mar, enfrente del mar, para poder bajar directamente y tener esa experiencia de disfrutar del mar y de la playa, que a mí me apasiona. Qué bueno. Que la familia diga, vámonos unos días a casa de Maite. Pues allá quedamos. Toma las llaves. Sí. Qué maravilla. Es uno de mis deseos. Pues yo creo que para terminar podemos hacer una de nuestras preguntas estrella, que para sacar un poco a la gente de la zona de confort, siempre le preguntamos que nos cuente algo que sepa poca gente o nadie sepa sobre esa persona. Entonces, Maite, cuéntanos algo que poca gente sepa sobre ti o que nadie sepa. Pues es que le he contado ya que muy poca gente sabe que yo estudié piano y que estudié música, pero que lo dejé precisamente porque me daba vergüenza. De hecho, cuando estábamos en las reuniones familiares, mi papá siempre estaba, que toque la niña. Yo tocaba, teníamos un organito pequeño en el pueblo, entonces cada vez que venía en las reuniones yo decía, ya. Entonces, para mí fue un sufrimiento, más que disfrutar, para mí era un sufrimiento precisamente porque esos momentos para mí eran estresantes, no me generaban disfrute. Entonces por eso decidí abandonar la música, precisamente fue una de mis grandes decisiones. No sé si acertada, en algunas ocasiones me siento como un poquito nostálgica, ¿no? Me gustaría haber seguido tocando el piano y haber seguido cantando y tal, pero en este caso pues seguía esas pautas familiares. Y por otro lado, en una ocasión nosotros vivíamos en un edificio y subió un vecino que tenía una orquesta y le dijo a mi madre, oye, ¿qué os parece si la niña viene a cantar con nuestro grupo y tal? Y yo,
qué bien, voy a cantar en una orquesta. Y mi madre, no, la niña no va. Yo tenía 17, 18 años en ese momento y además es que el hijo tan seria que dije, mamá, yo quiero ir, tú no vas. Tú una orquesta de verano, tú no vas a cantar. Y dije, y ahí como que se truncó como un deseo mío, ¿no? De, oye, me encanta el micrófono, me encanta... ¿Por qué quería tu madre que fueses? Pues porque mi madre quería que yo me enfocara en los estudios, que me centrara. Entonces ella decía, bueno, esta chica se va a centrar los veranos, pues creencias que hay a nivel cultural de las que hablábamos antes, ¿no? Y era como, para mi madre, como que eso no era suficiente para su niña, ¿no? Cuando precisamente tenía que ver con algo que estaba vinculado con la música. Y además hubiera aprendido muchísimo, evidentemente, pero bueno, pues esas creencias culturales que hay en torno a la música, a la farándula y todas estas cosas, pues ella directamente, además es que ni siquiera lo compartió con mi padre. Luego cuando llegó mi padre a casa, le han ofrecido a Maite estar en una orquesta y le hemos dicho que no. Vale, o sea, no se habla más. Y yo, quiero ir. No se tocó más el tema. Qué fuerte. Y además yo me he sentido súper identificada porque a mí también porque todos empezamos a tocar el piano, pero a mí me llevaron como más tiempo, ¿no? Pero yo, fíjate, en el tema del piano nunca me gustó y creo que lo autosaboteaba porque no me gustaba, ¿no? Entonces, venía no sé qué, nada, que va a tocar la niña. No, la niña tocaba fatal. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque no quiere hacer esto, ¿no? Y yo me acuerdo de una frase de mi padre que dijo como, bueno, es que las chicas no sabéis tocar, ¿no? Que fue como... ¿Y te acuerdas? Sí, todavía me acuerdo. ¿Qué pasa? Que yo dejé el piano, pero a mí me encanta la guitarra. Tengo una guitarra estupendísima. ¿Las tocar? No, fatal. ¿Por qué? Porque todavía yo creo que juego con esa creencia de yo puedo, yo tal, o soy muy mayor, que es otra, ¿no? Soy muy mayor ahora, con mi edad, ponerme a tocar. Pues siempre juego a retar esa creencia, ¿no? Y de hecho he tenido un grupillo y tal, no hemos llegado a ningún lado, pero dices, ostras, muchas veces me he dado cuenta en ese punto exacto que tiene que ver con las creencias, no con que yo no tenga mis capacidades, o pues los dedos también se entrenan, todo se entrena, ¿no? Pero fíjate que justo has dado en un punto que digo, yo no me he dedicado, y lo he pensado muchas veces, digo, yo no me he dedicado a la música porque me dijeron, pues ya ves, ¿cómo no vas a tener una carrera? Por amor de Dios, como si no se pudiese tener una carrera de música, ¿eh? Pero bueno, pero sí que ese lo comparto totalmente porque creo que no me dediqué nunca a eso precisamente por eso, ¿no? Esa cantidad de creencias que entiendo que son para proteger, ¿eh? Que tienen su mejor intención y que te vaya bien en la vida y que no tengas problemas, que tengas más oportunidades, ¿no? En teoría. Claro. Entonces, bueno, también hay que verlo desde ahí. Siempre. O sea, cuando yo te cuento estas anécdotas, siempre las cuento como, bueno, fue un sistema de protección de mi madre para que estuviera protegida. Sobre todo en este caso se hubiera trasnochar mucho, viajar, que al final, fíjate, viajo mucho y tengo generalmente un micrófono en la mano, ¿no? Entonces, bueno, y además es que, por ejemplo, las meditaciones las acoplo también con música, o sea, que al final lo que he hecho ha sido, bueno, vamos a hacer un quiebro a esto y vamos a ver cómo convertimos ese deseo de otra manera, ¿no? Bueno, cómo lo anclamos de otra manera al negocio, a la vida. Pero sí, al final... Casi todos tenemos experiencias que nos han marcado y que de alguna manera pues hemos permitido no tener acceso a esa posibilidad, ¿no? Porque nosotros elegimos y yo a lo mejor en ese momento hubiera dicho yo lo hago y punto. Porque además es que yo siempre he sido muy cabezota, ¿no? Como os decía antes. Yo estoy segura de que si lo hubiera intentado, lo hubiera conseguido, pero es que tampoco lo intenté. Entonces no le puedo dar la llave de esa decisión a mi madre o de este resultado a mi madre en este caso. Si yo le hubiera dicho, mamá, lo quiero hacer y punto, es mi deseo. Claro, pero eso estaba también conectado con lo que decías tú, ya es que ese mundo a lo mejor en mi mente era como no era suficiente, o yo estaba preparada para estudiar una carrera, que era uno de los puntos que yo siempre he querido tener, ¿no? Entonces, al final, revisemos esas decisiones que nosotros hemos decidido o tomado, se han realizado en base a nuestro sistema de creencias y en base a ese mundo que nosotros nos hemos creado, construido a través de papá, de mamá o de lo que hemos visto en nuestra familia. Totalmente. Pues llevamos ya casi 2 horas, Maite. La verdad que... Se nos ha ido otra vez. Se nos ha ido. Sí. Os lo he dicho antes. ¿Me habéis dicho una hora? Digo, ¿cómo? Ya, se nos ha ido un poco de las manos, como siempre. Bueno, pero sí. Es porque lo estábamos disfrutando, de verdad, queremos saber más. Totalmente. Entonces, oye, agradecerte que hayas venido aquí. Un placer ha sido. Muchísimas Creo gracias. que le va a servir a muchísima gente. Al final... los mensajes que he transmitido, seguramente, aunque sea que la gente se quede solo con uno, espero que les sirva para gente que necesita transformar su vida o la que la está transformando para que se sienta, saque esa sonrisa y diga, oye, pues lo estoy haciendo bien, ¿no? Dejaremos de todas formas todos los datos de Maite, sus redes, para que podáis contactarla por si queréis trabajar con ella, lo dejaremos abajo en la descripción.
También dejaremos nuestro método, ya sabéis, el método Tritraining. Aunamos entrenamiento físico, nutricional y mental para llegar a tu mejor versión. Y nada, pues si llega hasta aquí, pues daros las gracias, suscribiros al canal que nos hace un favor brutal y no cuesta nada, es gratis. Darle like al vídeo si os ha gustado y compartírselo para quien creáis que le puede servir. Y nada, como siempre terminamos aquí, que sepáis que todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Hasta luego. Chao.